Empezamos temprano, terminamos temprano. Ya está, vamos. Ya está grabando, perfecto. Entonces, empezamos oficialmente la sesión del día de hoy, 24 de septiembre. Entiendo que es la tercera sesión de las que están programadas. ¿Ya? Las dos siguientes son, por si acaso, les recuerdo, son presenciales. La siguiente, inmediatamente siguiente, es cómo se llama el examen. Y la subsiguiente es una práctica que se va a explicar cómo se llama, que la voy a explicar un poco al rato y también la voy a explicar el día del examen. Un ratito, déjeme chequear algo. Semipresencial. Siempre necesito como referencia los calendarios para poderlos visualizar. Ok, cierto, ahí está. ¿Ves? Entonces, el 15 de octubre, que es nuestra siguiente sesión, es la sesión dedicada al examen parcial, y, ¿cómo se llama? Y el 5 de noviembre es la subsiguiente sesión, dedicada también, ¿cómo se llama? A una actividad práctica que se realiza en la sede. Ya, les cuento que les contaba de que el examen es online, o sea, una cosa que tiene que resolver en línea. ¿Ya? Y les quería confirmar que nos han cedido el laboratorio para trabajar, entonces eso va a facilitar las cosas, ¿no? Porque originalmente les había dicho, piensen en resolverlo con celular, ¿no? Porque el laboratorio no se lo podía asegurar, pero ya me han asegurado que para esta sesión, para las dos sesiones presenciales hay laboratorio. El examen lo vamos a necesitar. En la práctica presencial va a ser más que el sitio de reunión, porque en realidad la práctica requiere de otro tipo de actividad. Ya, pero en principio, para el examen siguiente, que es el día 15 de octubre, que es a las 9 de la mañana y que es presencial, o sea, el laboratorio 4, se los voy a poner después en una noticia también, ¿ya? Pero les voy diciendo, por si acaso se lo puede apuntar, laboratorio 4, que está en el segundo piso, me parece, es el que nos han destinado, y ahí vamos a entrar. Algunas cosas, algunas referencias acerca de cómo es el examen, yo se lo comentaba la vez pasada, ¿ya? Que es un examen Kahoot, en donde usted llega con sus materiales. De hecho, al tener la computadora va a ser más fácil manejarlo. O sea, los PPTs que se hayan visto en clase o que estén en la carpeta de materiales, los que están en la carpeta de materiales se hayan visto o no. ¿Ya? Esos son los materiales que se utilizan como referencia. Entonces, el consejo siempre era de que usted descargar y revisar los materiales, ¿no? La estrategia ganadora consiste en, ¿cómo se llama?, en hacer un índice, ¿no es cierto?, de cada material. Pero les comentaba también que la tendencia a veces cuando te dicen, haz un índice, es página por página, la página 1 tiene esto, la 2 tiene esto, no haga eso, no los va a ayudar. O sea, el tipo de índice que les va a ayudar es el índice temático. Un índice temático es una especie de diagrama, ¿no? O sea, es un índice entre comillas, pero es más un diagrama de lo que hay. Entonces tú sabes que el PPT no sé, de composición, ya tiene 5 o 6 partes, entonces usted lo que tiene que hacer es la lista de las partes, básicamente, ¿no? O sea, tener una idea, un esquema que les permite identificar qué temas hay en cada PPT es lo que le conviene más, ¿no? Más que qué cosa hay en cada página es qué temas hay. O sea, obviamente el tema tal está en la página 1, el tema tal está en la página 6, y eso sí, ya, pero digamos, más allá de eso, desmenuzarlo más, no es una práctica que les vaya a ayudar o a beneficiar. Entonces, ¿cómo se llama el asunto es ese, ¿no? O sea, el tema es hacer un índice ordenado. De hecho, hacer el índice les va a permitir dar una revisión genérica del asunto. Entonces, tener una idea de qué cosa hay en el material, ¿ya? Y ubicar dónde está la pregunta que le estoy soltando, eso es lo que los va a ayudar a contestar. ¿Ya? El examen no dura más de 40 minutos, ¿ya? Y entonces vamos a hacerlo en dos grupos, ¿no? Entonces, una parte, por decir que ustedes son 32 personas, del 1 al 16 dan primero, y del 17 para abajo es el segundo grupo. Entonces, usted llega, se siente en su máquina, comienza a descargar lo que tenga que descargar, las cosas previas que haya preparado para el examen, ¿ya? No les recomiendo no prepararse. O sea, yo lo que les recomiendo es que lo descargue de repente, los materiales, los ponga en una carpeta de usted personal y ponga sus índices ahí, ¿no? O tenga los índices escritos en la mano o algo por el estilo, ¿no? Pero, o sea, no quiera descargar ese día de la carpeta de materiales, porque lo que va a pasar es que si varias personas quieren bajar las cosas de la carpeta, se va a atorar el tráfico y nadie va a poder, ¿cómo se llama?
utilizar el material de una manera eficiente, ¿no? Entonces yo creo que si quieres que lo baje, ¿no? Lo baje, lo tenga en una carpeta personal en su drive, de repente, ¿no? Este carpeta examen, una cosa colectiva, ahí tiene su PPT, ¿no? Entonces ya no entra a la carpeta de materiales del curso, sino entra a su propia carpeta y eso va a ser mucho más eficiente, ¿no? Es más, si lo puede bajar a su máquina mejor todavía, no sé. Entonces, eso tiene que pensar cómo es que lo va a hacer, ¿no? Ya, usted va a entrar a la sala, va a tener unos minutos para preparar, ¿no? Para ordenar su material. Previamente tienes que haberlo revisado, ya tienes que tener tus índices, exacto, y tener los materiales, ¿cómo se llama? Bajados, no en no en la nube, sino en tu máquina. Esa es la estrategia ideal. Porque siempre la máquina, cuando estén en la nube, cuando las pones están en la nube, siempre hay como un pequeño retraso cuando usted comienza a buscar. Entonces, no necesariamente es más cómodo, ¿no? En cambio, si usted lo tiene en su máquina, ahí puede rápidamente resolver las cosas, ¿no? Ahí puede rápidamente revisar todo. Entonces, o los tiene en su celular, o los baja en su máquina, pero usted tiene que tomar las precauciones. O sea, eso ya es una responsabilidad personal de usted. Cada uno de ustedes, ¿no? Revisa su material, hace un índice temático, de repente tengo los materiales en un sitio, va a necesitar revisarlos, así que tiene que tenerlos en alguna parte. O sea, si los tiene descargados en su máquina, mejor. ¿Ya? Si no los tiene en su máquina descargados, en un drive personal, pero no en el drive de la clase, no en el drive de la clase, entienda eso, por favor, ¿ya? Porque eso va a retrasar su trabajo. Entonces, la fórmula es en mi máquina y tener mis apuntes o tener un Word o tener mis apuntes físicos en donde, que me permitan, digamos, llegar rápidamente a un tema. Entonces, cuando se abre el Kahoot, le voy a hacer la pregunta tal, ¿en qué significa, en qué consiste tal situación? Entonces, si usted puede ubicar de dónde viene la pregunta, ese es el gol. Ya, esto está en el PPT 4, que es de composición. Entonces va y busca, ¿no? O sea, si lo sabe, lo contesta, pero si no lo sabe, tiene tiempo, va a tener tiempo suficiente para buscar unos cuantos segundos, ¿no? O sea, tampoco no es demasiado, ¿no? O sea, minuto y medio es lo máximo que le puedo dar por pregunta. Entonces, usted va a tener tiempo para ir al sitio, buscar, ¿no? Y ubicar allá. Son 20 preguntas, es objetivo, 4 opciones de respuesta, esa es la forma en que el examen va a ser, ¿no? Que viene la pregunta y cuatro respuestas posibles, marque la que es. Ese es. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, usted tiene que estar preparado. ¿No? Entonces, ya usted, como le digo, entran a la clase, entran a la sala, comienza a correr el tiempo, descargan sus materiales que ya los tienen previamente preparados. O sea, si usted va y a recién preparar los materiales ahí, va a perder de todas maneras. Usted lo tiene claro, ya llego rápido, bajo rápido, tengo las cosas rápido, las tengo muy se las pongo, ya está, ya estoy firme. Entonces empieza el examen, ¿no? Entonces, va a tener un minuto, máximo un minuto y medio, eso lo voy a evaluar con las preguntas, y hasta que termine el examen, punto, ¿no? Salen ustedes entre el segundo grupo, mismo procedimiento, unos minutos para que se preparen, ¿ya? Y se organicen, y luego empieza el examen y ya. ¿Ya? Y luego tienen que quedarse. Termina el examen, tienen que quedarse. ¿Por qué razón? O sea, uno, porque hay tiempo suficiente para hacerlo. O sea, van a entrar grupo 1, grupo 2, van a hacerlo y luego van a entrar todos a la vez, ¿no? Y hay que prepararse porque la práctica es, no hay forma de hacerla individual, la práctica. Entonces, necesariamente tienen que formarse grupos de 3 o 4 personas. Y eso se tiene que decidir ese día. Nadie se puede ir sin esa decisión. ¿Se da cuenta? ¿En qué grupo está? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Ya? Porque en el trayecto de las semanas, digamos, antes que ocurra la sesión siguiente, tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo van a resolver lo que se les va a encargar. Eso no lo voy a hablar más hoy día porque no quiero que se metan en una confusión. Yo quiero que más bien después de esta clase, en lo que tienen que estar concentrados es en el tema del examen parcial. Yo les voy a decir cuáles son los PPT que van a entrar. Usted tiene que comenzar a trabajar con ellos, hacer los índices, prepararse. Eso es, ¿no? Y revisarlos para tener una idea, hacer un índice para que le sirva como instrumento como insumo para resolver las preguntas. Jairo me estaba preguntando algo, dígame. Jairo Roque. Profesor, buenos días. A ver, entonces el examen es un cuestionario, son preguntas, ¿eso se va a hacer grupal o individual? Es individual. Ahora, mirando, como nos han dado laboratorio, eso nos ha abierto la posibilidad de hacerlo individualmente. Entonces, como se llama, cada uno va a luchar por su vida en el examen. O sea, porque originalmente estaba pensado para hacerlo grupal, ¿no? Pero con la facilidad del laboratorio las cosas se pueden manejar mejor, más cómodamente. Entonces prefiero que lo hagan individualmente. Pero ustedes son 32 personas, no entran las 32 personas a la vez a dar el examen,
y no entran, por decirte, las primeras 16 entran a las 9, ¿no? Por decirte, y a las 10:30 entra el segundo grupo para dar su examen. Así, entran 16 personas al laboratorio, que es de 40 personas en los espacios, dejando espacios al medio, una cosa así, entre cada uno entra con sus materiales. ¿A quién le pagó? A mí. Estoy escuchando una bullita por ahí que no sé, Profesor, una dígame, consulta. dígame. El tema de la lista de el examen, o sea, como dije, van a ser dos, o sea, va a ser en dos turnos el examen. ¿Va a ser el examen por orden de llegada o va a ser por lista de Por los lista, apellidos? por lista, por lista. O sea, la forma fácil de dividirlos en este momento, sin más conocimientos, es por lista. O sea, del 1 al 16, te voy a decir desde tal persona hasta tal persona, tal, grupo 1. Lo voy a publicar también, dicho de paso. O sea, voy a publicar lista 1, lista 2, para que sepan en qué horario van, ¿no? Porque es para tener la seguridad, para que no sean en palabras nada más. No, voy a publicar dos listas. Entonces, la lista 1 empieza por recita a las 9 y la lista 2 empieza a las 10:30. Ya termina el examen y los grupos no se van, o sea, tienen que quedarse, ¿ya? Porque tenemos que armar los grupos para la dinámica siguiente y eso se tiene que hacer ese día también, ¿ya? Entonces, Entra son el dos primer grupo, partes del examen, entra el segundo grupo, dígame. ¿Son dos partes del examen? O sea, un cuestionario y aparte uno práctico. No. Lo que pasa es que lo que tenemos en las dos sesiones siguientes son sesiones presenciales, ¿ya? Entonces, en la sesión siguiente inmediata es el examen, ¿ya? Y en la subsiguiente es la práctica presencial. Entonces, la práctica presencial también hay que prepararla y la vamos a preparar ese día del examen. El día del examen, vamos a tener el examen, lo vamos a resolver y luego vamos a entrar todos los alumnos a la clase y vamos a dividir a la gente en grupos de 3 o de 4 personas para hacer la siguiente. O sea, la fecha siguiente es el examen y la conformación de los grupos para la práctica presencial. Eso es lo que va a haber, esa es la actividad de la siguiente sesión, digamos, ¿no? Se está Profesor, solo mareando. otra pregunta. La cantidad de participantes en el grupo, ¿de cuántos son? Máximo 4. Ah, ok. No podría Máximo ser de 4. 5, ¿no? No. Por alguna razón, a ver, si por alguna razón ustedes prefieren hacer de 5, ese día me lo, ¿cómo se llama me da el argumento, ¿se da cuenta? O sea, por eso es que tenemos que estar presentes y arreglarlo ese día, ¿no? Entonces, no, que nosotros por alguna razón eventualmente, de repente hay personas que trabajan juntas y se han inscrito juntas, y son juntos 5, entonces de repente conviene que sean 5 y bestial, ¿no? Pero todas esas cosas se conversan y se tiene que conversar ese día, ¿no? O sea, en la sesión siguiente tenemos que resolver el examen y el tema de la conformación de los grupos. Esa es la actividad, hasta ahí tenemos que llegar en ese día. Por eso es que el examen es relativamente rápido, ¿no? ¿Sabes? De 35 minutos, 40 como máximo, ¿no? Empieza a las 9, 9:15, digamos, porque siempre hay un arreglo previo, ya va hasta una determinada y luego entra el segundo grupo y luego todos ingresan nuevamente a la sala para hacer el tema de la conformación, de la preparación de la actividad siguiente, ¿no? Ese es un poco el trayecto. Pero los que entran a las 9 no es que se vayan. Dígame, ¿sí? El examen parcial que iba a ser en Kahoot, ¿verdad? Sí, así es. Y Eso va a sí, ser así es. con tiempo. O sea, va a ser de acuerdo al tiempo. Sí, claro. O sea, cada pregunta te voy a dar entre 1 o 1 minuto y medio para trabajarla. Eso voy a chequearlo porque tengo que verificar qué tan rápido se puede contestar el Porque examen. Kahoot o sea, o sea, te califican en realidad de acuerdo al tiempo. Cada persona que lo hace rápido. Es que para hacer los rankings, efectivamente, el hecho de que alguien lo haga más rápido y alguien se demore más, hace de que en el ranking te muevas, ¿no? No, la calificación es en base a preguntas correctamente contestadas o incorrectamente Solo las contestadas. respuestas. No Claro. es evaluado con el tiempo. No tiene nada que ver. O sea, el tiempo va a ser, digamos, minuto o minuto y medio por pregunta, ¿ya? Pero al final tu nota va a depender de cuántas preguntas correctas has contestado, no si lo hiciste más rápido o menos rápido, ¿no? Ese es, claro, pero Listo, sí, pero no profesor. es que tengas tiempo, pero no es que tengas tiempo así indefinido, o sea, como te digo, para cada pregunta vas a tener o 1 minuto o 1 minuto y medio, no tienes más, cada pregunta. Y no, Claro. no es que lo puedas revisar, ¿no? Sino que es pregunta 1 y tienes que, ahí corre el tiempo para esa pregunta. Pregunta 2, ya la pregunta 1 fue. Y así de esa forma. Sí, o sea, no, Sí. si lo haces más rápido o menos lento, no, eso no implica un cambio, ¿no? Preguntas bien contestadas contra preguntas no contestadas o incorrectamente contestadas es lo que vale, ¿no? Te doy 20 preguntas, respondiste 16 bien, 16 es tu nota, ¿no? Ese es a punto, ¿no? A punto cada pregunta, un punto por pregunta.
No hay puntaje negativo, o sea que esa cuestión de que si tú no sabes y no encontraste la respuesta, marca. Dice, tienes que marcar, o sea, porque de repente la suerte te ayuda, o el sentido común, ¿no es cierto? Pero claro, no lo deje todo el sentido común. Les recomiendo que revise material, ¿no? Que haga un index inteligente, o sea, no tan complicado, sino temático, más o menos, un esquema que les permita identificar, digamos, cuando yo te haga una pregunta, de dónde estará la respuesta, eso es lo que tiene que hacer. Y en ese minuto de tiempo que tiene, usted lo que hace es, si lo sabe, lo marque, yo no sé más problema. Si no lo sabe, lo busca, ¿no? Esos 60 segundos son para que usted busque. O sea, esos segundos son suficientes si es que usted tiene una idea de qué cosa hay, ¿no? Si usted tiene un buen índice, ¿no? Si usted tiene un buen índice, lo ha hecho bien y ya una revisadita para darse una idea de cuáles son los temas, con eso es suficiente, ¿no? Porque tampoco son tantos PPT, son creo 5, 6 a lo más, ¿no? Tengo la impresión, no lo sé, ahorita no lo recuerdo. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, que usted lo que tiene que hacer es prepararse, ¿no? O sea, preparar el material, tiene un buen par de semanas para hacerlo. No le recomiendo que lo haga con demasiada anticipación, sino más bien cerca de la fecha para que el recuerdo esté fresco, ¿no? O sea, eso, revisar el material con 15 días de anticipación, creo que no tiene demasiado sentido. Más bien, en los últimos 3 días es que te debería hacer eso, o sea, revisarlo, su índice, lo tiene fresco en la cabeza. El día anterior una revisadita para recordar simplemente las cosas, ordenar su mente, y con ese insumo mental y con ese insumo del índice que tiene, con eso va al examen. Y va a ser individual, ¿no? Va a ser individual. Entonces, entra el grupo 1, resuelve, entra el grupo 2, resuelve, entonces luego todos los alumnos reingresan al aula y, y arreglamos el tema de los grupos para la siguiente práctica. Esa es la actividad del 10. Entonces, de la siguiente práctica no quiero hablar más para no confundirlo, ¿no? Porque ya me di cuenta que por ahí hay un conato de confusión. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre eso? ¿Me escucho? ¿No escucho? ¿Qué pasó? Va a ser en el laboratorio 4. No, ese va a ser la sede del trabajo. ¿Para qué fecha es? A ver, la fecha del examen presencial es el 15 de octubre. 15 de octubre de 9 a 12:45, la fecha oficial. ¿Mm? Entonces, esa fecha y la siguiente son presenciales, ¿no? La del 15 de octubre, que es de la que estamos hablando, es la fecha del examen. Y en la siguiente es una práctica presencial, ¿no? Que tiene que venir con los materiales preparados de alguna manera, ¿no? Por eso que hay que hablar de eso con calma, ¿no? Y el mismo día del examen parcial vamos a explicar a fondo cómo es ese asunto, ¿no? No lo voy a decir hoy día porque se le va a meter una confusión que creo que no es provechosa, ¿ya? Entonces, de eso hablamos ese mismo día del examen. Pues usted da el examen, se queda, ¿ya? Luego cuando se reúne todo el grupo, explicamos un poquito más a detalle cómo es la mecánica de la práctica y resolvemos el tema de los grupos, porque eso sí es indispensable, ¿no? No es que yo me tengo que ir temprano, ya busque la forma de cosas, no hay forma de hacer la práctica solo, ¿eh? La práctica individual, perdón, la práctica presencial, que es de acá a 2 sesiones, no hay forma de hacerlo solo. No es que deje un trabajo alternativo, no hay trabajo alternativo, ¿ya? No hay trabajo alternativo, o sea, hay una práctica diseñada para ser grupal, así que tiene que ser resuelta grupalmente. Usted el día del examen parcial tenemos que formar los grupos, usted está en obligación, compréndalo, está en obligación no negociable de pertenecer a un grupo. De 3 personas, de 4 personas aproximadamente. Por ahí hay un grupo de gente que me quiere convencer de que si puede ser de 5, escucharé sus argumentos. Si procede, procede. No hay ningún problema. Y hacemos las listas y todo el asunto queda bien. No, pero eso, como te digo, eso es una cosa que la hablaremos ese día. Pero sí quiero que se mentalicen lo siguiente, ¿no? Esa práctica presencial que tienen que hacer de acá a 2 sesiones, es grupal, ¿ya? Y no hay forma que lo haga individual. No está permitido que lo haga individual. Es que no conozco a nadie. Bueno, cuando usted entre a trabajar a un medio, no es que usted va a trabajar con sus amigos, usted va a entra a un medio en donde están como esas personas que no necesariamente usted conoce. Los conocerá con el tiempo, pero en un primer momento usted es un desconocido para ellos y ellos son desconocidos para ustedes. Ese es un poco el escenario. Y aún así tienen que tener la capacidad de organizarse. Entonces, eso es lo que va a pasar. No hay trabajo alternativo, no hay trabajo individual, no, o sea, tiene que formar parte de un grupo y no hay una salida para eso, ¿no? No hay una salida para eso. Así que mentalícese con ese detalle. Ahora, el tema de los grupos se van a formar el día del examen parcial, ¿no? Después del examen.
Examen parcial, entre el grupo 1 sale, entre el grupo 2, ya el grupo 1 reingresa, estamos todos en el aula, formamos los grupos y explicamos la práctica. Así, ese es lo que va a pasar en la sesión del 15 de octubre, presencial, ahí en la sede. ¿Hay alguien que tenga, cómo se ve, una duda al respecto? Profesor, buenas, ¿me escucha? Sí, le escucho, sí, dígame. O sea, van a ser dos grupos diferentes para el examen parcial y para la práctica. No podría No, ser los mismos grupos de... para el examen parcial son dos grupos y para la Ya, práctica sí empiezan todos a la vez, sino que en grupos, ¿no? Son grupos diferentes, pero empiezan todos a la vez. O sea, pero como te digo, no quiero dar mucho detalle de esa práctica porque se les va a juntar la información y hay gente que se va a marear. No sé que no estoy hablando más detalles, pero o sea, para el examen Sí, parcial sí son dos grupos. y si nosotros Son lo dos grupos. formamos lo que pasa, anteriormente, Carlos, lo que Escuche, pasa es que el examen va a ser individual, la práctica va a exacto. ser grupal. Y la práctica es Cuando, grupal. mi, cuando el doctor mi habla de pregunta era, grupos, habla de de división de los espacios, ¿no? mi Uno entra a las 9 y el pregunta otro a las era, 10, por ejemplo. Claro, o sea, 16 alumnos, ya ¿cómo podemos dice? llegar ahí con grupos, por ejemplo. O sea, me refiero a la práctica. Tenemos un grupo nosotros. Te escuché partido, no te escuché la primera parte. ¿Qué cosa me dijiste? Si nosotros tenemos ya algunos grupos formados que estamos trabajando con algunos compañeros, otros cursos, podríamos ya para ir avanzando ser los mismos De hecho, sí. grupos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo sí, yo no tengo ningún inconveniente, pero ¿de cuánta gente me estás hablando en ese grupo? Entonces, ¿Ah? 5 personas, Cinco, cinco ya. personas, Que cinco sea el número máximo. Que 5 sea el número máximo. ya, Claro, o sea, si existen, ya, profesor. si los grupos preexisten de otros cursos, ¿no? Por el estilo, aprovechemos esa estructura, no hay ningún problema, yo no me opongo para nada. ¿Mm? Está bien, o sea, hasta cinco acepto. Sí funciona. Ya, está Listo, perfecto. O sea, profesor, muchas gracias. claro, si tienen grupos preformados, no hay que romper esa dinámica, ¿no? Porque ya están trabajando, perfecto, ¿no? Entonces, eso funciona para mí. Pero igual, no sé, ese día, ¿cómo se llama? Tengo que confirmarlo, ¿sabes? Ponerlos en una lista para tenerla yo, ese es el asunto. Pero para esa práctica grupal que es dentro de 2 sesiones, ahí sí empiezan todos juntos a la hora que empiece la sesión, pero para el examen, sí es grupo 1, grupo 2. Eso sí lo voy a dividir yo a la mala, o sea, del 1 al 16, ya, del 17 al 32, ya, segundo grupo. El grupo 1, que entra primero, no se va de la sede, tiene que esperar, fatalmente, tiene que esperar como se me a que el grupo 2 termine, porque luego tiene que reingresar y el tema de la práctica se la explico a todos. O sea, no la voy a explicar 2 veces, le explico una sola vez al final, cuando estén todos reunidos, ahí sellamos el tema de los grupos y explicamos un poco más de detalle de la práctica presencial. Eso es lo que va a ocurrir. Ese es lo que va a pasar. Entonces, ¿alguna pregunta más? Está bien, esas están preguntas pertinentes han soltado. Es correcto. Entonces, le vuelvo a repetir, no hay trabajo individual. Para esa práctica presencial que acabo de decir, no hay trabajo individual. Nadie se me acerca a decirme que no puede formar un grupo, que no sé qué cosa hacer, que por favor un trabajo alternativo. No hay trabajo alternativo. La práctica está diseñada para hacer trabajo grupal. Ese es el asunto. El grupo mínimo más pequeño es de 3 personas, el grupo máximo 5 personas, esos son los números más o menos. Si tiene grupos preexistentes que vienen de otros cursos, que han sido, ya, eso funciona para mí, está bien. ¿Preguntas adicionales, muchachos? No hay que complicarse para eso. Entonces, sobre específicamente, a ver, ¿y los grupos no se pueden formar antes? Si usted ya viene con los grupos preformados, ¿no? ¿Cómo se llama? Normal, se pueden formar antes, o sea, pues de repente, como me dice un compañero de ustedes, en otros cursos ya están formando grupos, entonces eventualmente los grupos ya están, digamos, llegan formados, digamos, de alguna forma. Pero ese día me tienen que confirmar los integrantes, ¿se da cuenta? Entonces, ese grupo que ya está formado, nosotros ya tenemos un grupo y mis integrantes son tal, ya, perfecto. Entonces me dan la lista, y yo comienzo a colocar en la lista que tengo yo, estos son los integrantes del grupo 1, del grupo 2, que ya están preformados, no hay ningún problema. Entonces, la única cosa que estoy diciendo es de que de todas maneras es en grupo, no hay forma de hacer un trabajo alternativo individual, no hay. Todo es grupal de todas maneras para la práctica presencial, que dentro de la práctica entre 2 sesiones. No quiero hablar mucho más de eso, ¿no? Porque no quiero que se confunda. Lo que viene ahorita, la sesión siguiente del 5, ¿cuándo es? Del 5 de octubre, ¿no es cierto? En la sesión siguiente del 5 de octubre lo que viene es el examen. Perdón, del 15 de octubre. Ya, en la sesión del 15 de octubre lo que viene es el examen. Prepárese para eso, madre.
Ya, porque eso sí es individual, ¿se da cuenta? Eso sí es individual, usted lucha por su vida. ¿Ah? Entonces yo le voy a poner en los días siguientes la lista específica de cómo se llama, de los PPTs que van a entrar, las presentaciones que van a entrar, entonces tiene que a partir de ese momento prepararse sobre ese material. Entonces, y el examen es con material en la mano, como que dicen, ¿no? O sea, usted lo tiene en un USB, lo descarga, lo tiene en un drive, ¿no? Donde no tiene que estar el material es como se llama o sea, no quiera abrirlo de la nube, ya porque eso va a ser contraproducente para usted mismo. Profesor, no puede abrir, no puede entrar, está lento, es su culpa, ¿se da cuenta? Es su culpa, porque ¿sabes? Lo que le estoy diciendo es que para que no le pase eso, usted tiene que como que descargarlo, y si quiere, si lo quiere tener en la nube, póngalo en un drive propio, no, o sea, no en el drive de la universidad, no utilice ese, téngalo en un drive propio, pero de todas maneras tenerlo en físico, en un USB, es una mejor idea, ¿no? Es tu plan B. Se va el internet, ¿qué hacemos? No sé, yo voy a tener una versión alternativa de las preguntas como para repartirlas eventualmente, entonces siempre se va a poder resolver, ¿te das cuenta? Pero tienen que, ¿cómo se llama? Estar preparados, ¿no? O sea, tenga su versión de los PPTs, tenga su índice, en los primeros minutos del examen lo que tiene que hacer justamente es acomodarse, no o sea, bajar las cosas, colocarle en una carpeta, no sé, es lo que tiene que hacer, ¿ya? Para tener su material ahí disponible. Y a partir de ese momento, alternativa obligatoria, tenga su celular con datos. Se ve el internet, no hacemos, ¿qué hacemos? Con los datos láser. O sea, no es que se fue el internet, no lo hacemos, no, o sea, sí se va a hacer ese día de todas maneras. Así que alternativa obligatoria, tenga su celular preparado por si acaso pasa algo, ¿no? Es su plan B. Esas cosas que siempre falla. Uno dice, no, las cosas no tienen por qué fallar. No, si la tecnología falla siempre, constantemente. Y además, falla en los momentos que uno más la necesita. Es la realidad. Y entonces, todos los que trabajamos con tecnología, sabemos eso. ¿No? De que la tecnología es maravillosa, puede hacer muchas cosas, pero fallar es una de las cosas que hace constantemente, ¿no? Y además falla cuando es así más necesario tenerla. Por esa razón uno tiene que estar cubierto por todos lados, ¿no? Entonces, de tener los PPTs en un USB y tener tu celular cargado, ¿cómo se llama? Con datos, por si acaso los necesite, esa es una precaución que de todas maneras tiene que tener, ¿no? En el mundo ideal, si las cosas salen perfectas, no va a ser necesario que use el celular porque vamos a estar en un laboratorio, cada uno va a trabajar con su máquina, entonces trabajar en la máquina es mucho más sencillo. Ese es un poco el escenario. Entonces, si se fuera la luz, igual damos el examen. Quiero que entienda eso. O sea, no es que se lo voy a trasladar a otra fecha. No, en ese día, en esa fecha, en esa hora, lo va a dar. Sí o sí. ¿Ah? Así que prepárese. ¿No? El tema es, prepárese. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene claro, muchachos? Es como si hubiera sucedido. Es eso. Correcto. No hay preguntas. Ya está. Entonces, ahora vamos a hacer una sesión una sesión ya independiente, o sea, vamos a dejar el tema de los exámenes y las cuestiones presenciales, vamos a dejar de lado, vamos a olvidarnos un ratito, vamos a limpiar la mente un ratito, ya para hablar del tema que en realidad compete a esta sesión del curso. En esta sesión del curso vamos a hablar sobre la entrevista y vamos a dejar una tarea que está relacionada con la entrevista específicamente, ¿ya? Que es una tarea individual, ya que usted tiene que realizar en las semanas siguientes. Ya está, por si acaso ya está, creo, ya está en la plataforma la tarea colocada. La entrega es el 11 de octubre, así que cuando termine la clase revise las características bien, ¿no? Y chequee y prepárese, ¿no? Porque eso hay que hacerlo de todas maneras. Juan Carlos Carrasco está haciendo una pregunta, dígame. Y justamente, profesor, respecto a la tarea que ha asignado, que es la 3, se habla también de un trabajo grupal. Ahí también podría ser de repente los mismos Perdón, integrantes para ir déjeme ver lo que revisando el tema. está diciendo. Perdón, el tema. Déjenme verificar lo que está diciendo, porque está, déjeme checar. ¿Dónde está? Estamos acá en tareas. Ok. Voy a abrir, quiero ver qué versión de los temas he levantado. Ok, ya. La entrevista, o individual o grupal. O individual o grupal. Pero esta grupalidad, si es la palabra correcta, es hasta de 3 integrantes. O sea, si usted tiene un grupo de 5, no va. Es hasta de 3 integrantes. O sea, puede hacerlo individual, puede hacerlo de 2, puede hacerlo de 3. Hasta ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, el producto que va a presentar o es individual, o es entre 2, o es entre 3. ¿Usted tiene grupo formado? Ya, máximo 3. ¿Tiene un grupo de 5? No, máximo 3. Para este trabajo que es la entrevista, máximo 3.
lo está comprendiendo. Pero profesor, yo no, para el tema, para este trabajo que es el trabajo de entrevista, máximo 3. ¿No? Individual, o de 2 o de 3. Entonces, no sé si con eso contesto su pregunta. Sí, ¿Pregunta profesor. otra cosa? Sí, dígame, ya está. Ajá. Entonces, claro, si usted tiene una base de grupo preformada, puede utilizarla, ¿no? Para formar los grupos, pero máximo de 3, como le digo, para este trabajo. Les cuento un poco de qué va, ¿no? O sea, el trabajo, porque siempre empiezo la clase un poco comentando el trabajo en qué consiste, para que si hay algunas preguntas, tengamos tiempo tranquilo como para contestarlo. Vamos a compartir las características. Esto ya está, como se llama, en la plataforma, ¿no? Pero voy a abrir una hoja Word en donde tengo las mismas instrucciones para que ustedes las vean. Conversamos sobre esto. A ver, voy a compartir un ratito ese Word donde están las instrucciones del siguiente trabajo que tiene que hacer. Ajá. Me dice si lo visualiza. ¿Están visualizando un Word? Ya está. ¿Lo tiene? Sí, sí, sí. Perfecto, ya está. Entonces, el trabajo es el trabajo de la semana 4, pero el trabajo del número 3 en realidad. Se llama entrevista e informe de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Los alumnos trabajando de manera individual o grupal hasta de 3 integrantes, tal cual, ¿ya? Realizan una entrevista y además entregan un informe de investigación que es una especie de resumen, ¿no? O sea, no es un informe, no me haga, ¿cómo se llama? Una monografía del asunto, pero quiero, pues, digamos, los datos condensados con claridad, digamos, expresados, ¿no? Presentados con claridad. ¿Ya? Sobre el informe de investigación. Ya, el informe de investigación busca dar sustento a las elecciones que el grupo ha hecho acerca del tema, el ángulo, el objetivo, el invitado, etc. O sea, las características que supuestamente son el insumo con que usted asume una entrevista. Cuando usted le encarga de hacer una entrevista, usted no va con la mente en blanco, en realidad usted tiene que ir, como se llama, preparado. Entonces hay una pequeña investigación detrás que se debe hacer, ¿no? Para poder, digamos, optimizar lo que usted va a obtener en la entrevista. Entonces, no solamente es pensar en las preguntas, en realidad, ¿no? O sea, ahí hay un poco más de detalle acerca de la preparación previa que se necesita para que usted, ¿cómo se va? Haga la entrevista de una manera eficiente, correcta y le saque pues el jugo. Obviamente, las habilidades comunicativas son parte del asunto, ¿ya? Pero hay una preparación previa que hay que hacer. Entonces, acá lo que se les está pidiendo es que usted haga esa preparación previa, individual o de 2 o de 3, ¿no? Hagan esa preparación previa y presenten un pequeño informe. Si es individual, obviamente la persona presenta el informe. Si son grupos de 2 o de 3, no es que cada uno presente el informe, ¿no? Sino, este es el informe del grupo de tal y tal persona, este es el informe del grupo de tal, tal y tal persona, ¿no? O sea, el grupo es el que presenta el informe cuando son grupales. Ya está. Entonces, uno individual, obviamente lo presenta. Si son grupales, no es que los 2 integrantes o los 3 integrantes, no, uno de ellos es el que es el encargado de entregar el informe de investigación. Ahora, ¿qué cosa tiene el informe de investigación? Tiene, como ve, tiene 5 puntos. ¿Ya? La primera es el tema elegido, ¿no? O sea, usted está convocando a alguien para que hable acerca de un tema específico, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana, digamos, ¿no? Entonces usted tiene en Lima Metropolitana. Hay que acotarlo ya un poco, ya no hablar de la seguridad ciudadana, por ejemplo, de repente es demasiado amplio, entonces, ¿qué me pone, cómo se me en el informe? ¿No? O sea, no es me voy a poner, pues, no sé, miles de artículos, eso no es lo que quiero, pero yo vaya un poco más al centro, ¿no? O sea, reduzco un poco el universo de lo que está, de lo que va a hablar. Y entonces, el tema, la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana, la ciudad en los conos de la ciudad. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es el tema, pero con un adjetivo, como quien dice, que lo reduce, que lo circunscribe a una cosa más manejable. Ese es el tema. El ángulo, ¿qué les interesa dentro del tema? ¿No? Porque digamos que la seguridad ciudadana tiene como quien dice subtemas pequeños que podrían ser, como se llama, revisados. Entonces, ese es el ángulo. O sea, por ejemplo, de la seguridad ciudadana local, o en Lima Metropolitana, me interesa cómo se llama las iniciativas barriales, digamos, ¿no? O sea, porque o sea, la seguridad ciudadana te da para un montón de cosas, en realidad. Te da, ¿cómo se llama? Pues el índice de criminalidad, cómo se llama la actuación de la autoridad, las medidas que ha tomado el municipio, ¿no? O como les digo yo, ¿no? Las iniciativas barriales independientes que están haciéndose para lograr el tema de seguridad. Eso es encontrar el aspecto. Dentro del tema de seguridad ciudadana, una cosita más específica, ya, el aspecto que me interesa, el tema de ¿cómo se llama? Las iniciativas barriales para contener esta amenaza pública, ¿no? Ahí es el ángulo.
El objetivo ¿qué cosa es? El punto 3, ¿cuál es la información esencial que quieres tener? Porque, o sea, dentro de las estrategias para, bacán, ¿qué cosa es lo que quieres obtener exactamente? Trata de pensar en 3 o 4 cositas específicas que quieres. Ojo que de ahí van a nacer las preguntas, ¿se da cuenta? Por eso es que le digo que usted tiene que como que ir reduciendo y especificando. Entonces acá el tema del objetivo es uno, también tiene que ver el tema de la opinión que usted quiere levantar, ¿no? O del cómo se llama o del, ¿cómo le explico? El resultado que usted quiere tener, cómo sea, con respecto al público, ¿no? Cuando usted pone el objetivo, usted lo que quiere es denunciar. Usted quiere que el público se levante y proteste. Quiere que el público comience a intervenir más, ¿no? Y no deje que las cosas pasen pasivamente. O sea, tiene que tener un propósito ¿cómo se llama su entrevista? O simplemente quiere denunciar, ¿no? O sea, esa idea tiene que estar clara en su cabeza. O sea, no tiene que ir a hablar y decir, dejar que la persona diga, ¿no? Usted tiene que estar persiguiendo un objetivo aproximado, ¿no? Un poco pensando en qué cosa quiere que el público haga con el material que usted le va a ofrecer. Y entonces, ¿cuáles son las informaciones esenciales que necesita obtener del entrevistado? Eso es lo que usted necesita como que aclararla. Entonces, tienes el gran tema, tienes el ángulo, ¿no es cierto? Una cosa más específica, tienes los objetivos, está a favor, está en contra, quiere denunciar, quiere delatar, quiere, ¿cómo se llama? Enseñar, quiere capacitar a la gente, quiere ponerle en alto, quiere ponerla, ¿cómo se llama? A la expectativa, quiere ponerla, ¿cómo se llama? No sé, o sea, ¿qué usted quiere, digamos, el objetivo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué usted quiere que el público haga con el material que usted va a presentarle? Yo quiero que el público haga tal cosa, quiero que el público reaccione sobre esa cosa, quiero que el público sea más consciente, pero bien preciso, ¿no? Porque quiero que el público se entere, eso no me dice mucho, de verdad. ¿No? Tiene que ser un poco más, un poco llamada a la acción, digamos, de alguna manera. El tema, el ángulo, el objetivo, va a servir para que usted elija un mejor invitado, porque a veces uno dice, esta persona puede hablar del asunto, y no necesariamente esa es la mejor elección. O sea, la mejor elección tiene que ser una persona que te pueda responder lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando. Entonces, de repente, ¿a quién sería, por ejemplo, una buena persona para este tema de la seguridad ciudadana e iniciativas barriales? ¿Quién podría ser una buena persona para entrevistar? Pues, sugiérame a alguien, por ejemplo. Pero se escucho, se escucho. ¿Aló? ¿En Lima o en alguna ciudad? No, le estoy diciendo, a ver, el tema es inseguridad Lima metropolitana, iniciativas barriales, y quiero, ¿cómo se me Creo poner a la que expectación? ¿A quién podrías al entrevistar, pues? presidente de Junta, al el jefe de Seguridad Ciudadana de la Al jefe municipalidad, de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, si son iniciativas barriales, de repente el encargado o el coordinador de la seguridad del barrio, las ese todavía juntas es más preciso. vecinales, Claro, de ¿verdad? las juntas vecinales, por ejemplo, ese es Juntas más preciso. vecinales, ¿no? Dese cuenta de que cuando usted tiene perfilado lo que quiere, puede decidir mejor a quién entrevistar. Porque si no pones a un policía y le comienza a preguntar, porque no puede estar, es un tema de seguridad, así que policía. No puedes. O sea, si usted tiene las ideas claras, va a poder elegir un mejor, o sea, se le va a ocurrir un mejor invitado, ¿te das cuenta? O sea, ya, de repente el de la alcaldía, no, pero como son barriales, entonces el de la junta vecinal, ese sí está preciso, ¿te das cuenta? Ese sí está justificado que sea elegido porque se acerca al tipo de información, es el que realmente puede darme la información que yo estoy buscando. Entonces, cuanto más precisa es la información que usted está buscando, más claro tiene a quién tiene que convocar. Porque si no, si a usted le da igual preguntarle a un vecino, o preguntarle a la policía, o preguntarle a cualquier persona, está mal diseñada su entrevista. O sea, si a usted le da igual cualquiera, está mal diseñada. Siempre un buen diseño de entrevista te bota, ¿cómo se llama?, perfiles posibles de invitados bastante claros. Dice, tal tema es tal persona, ¿no? Es la persona que debe hablar sobre inseguridad, porque podrías hablar con un policía, podrías hablar con un vecino, podrías hablar con un montón de gente. ¿Ya? Pero si estamos hablando de iniciativas barriales, el presidente de la Junta Vecinal, que está como se me ha encargado del tema de seguridad, esa es la mejor persona que puede contestarme y es la persona que tú buscas y que tú convocas para la entrevista. Entonces, dése cuenta, cuanto más claro tiene tema, ángulo y objetivo, más clara va a ser la elección de la persona ideal.
Y entonces, esa es parte de la evaluación. O sea, usted tiene que hablarme de un tema y no solamente tiene que hablarme de una manera solvente acerca del tema, sino tiene que convocar un buen invitado, a un invitado adecuado. El buen invitado es el invitado adecuado, el que te puede contestar los temas que quieres buscar. Entonces, esa es la tarea, ¿se da cuenta? O sea, no solamente que, mira, está bonita las preguntas, no. ¿Y este invitado por qué lo has traído? O sea, ¿cuál es la justificación tuya para traer para convocar a esta persona? Ah, es que esta persona, ya, si usted tiene justificación, estamos bien. Si no, estamos mal, ¿se da cuenta? O sea, las entrevistas no pueden ser al aire, dirigido a cualquier persona, o empezar al revés, ¿no? Esa cuestión de que yo tengo mi primo que es médico, entonces voy a hablar de algo que tenga que ver con medicina. Es una buena idea, ¿eh? O sea, perfile las cosas. Si usted tiene esa idea de esa forma, trate de hacer el viaje al revés, ¿no? O sea, sobre qué tema específicamente podría hablar esta persona, que sea un tema noticioso, un tema de interés, ¿no es cierto? Que valga la pena ponerlo, ¿no? O sea, ojo, la noticia, estos son informes fundamentalmente tienen que ser noticiables, o sea, tienen que ser importantes para ser convertidos en noticia. Y la noticia tiene pues algunas características, ¿no? Que la noticia tiene que ser reciente, tiene que ser pertinente, o sea, importante para un grupo, ¿no? Y relevante, suficientemente importante para ser difundidas. Entonces, si no cumple esas tres condiciones, no es noticia, ¿se da cuenta? Entonces, tiene que elegir el tema pensando en eso, ¿no? La calidad noticiosa es parte de la evaluación. La elección del invitado es parte de la evaluación. ¿Y la elección del invitado de qué depende? De que usted haga una buena definición de tema, ángulo y objetivo. ¿Se da cuenta? De ahí sale el asunto. ¿No? De ahí salen las mejores elecciones. Usted improvisa porque tengo a mi tío, a mi primo que es tal cosa y lo quiero... Ya, empieza así, es bien probable que se estrelle. ¿Ya? Y yo le voy a cuestionar a la hora de evaluar cómo se me las elecciones, ¿no? Que usted ha hecho. Entonces, ahí tenga cuidado. Bueno, estos datos tienen que ser parte de la informe de investigación, ¿no? Me tiene que explicar cuál es el tema, me tiene que explicar cuál es el ángulo, me tiene que explicar el objetivo de la entrevista, básicamente cuál es la reacción que el público, o que usted espera que el público tenga con respecto al material que le está presentando. ¿Ya? Me tiene que indicar el invitado y me tiene que decir por qué lo he elegido, ¿no? O sea, cuáles son las razones que convierten a este invitado en el invitado ideal para el tema que usted está presentando o que quiere revisar. Entonces, la elección del invitado, la persona es tal, con tales características, trabaja en tal cosa, su labor es esta, perfecto, ¿no? Entonces, no es que siempre sea depende del tema, o sea, pues, a veces tú necesitas un profesional que tiene muchos años de experiencia, a veces necesitas ese tipo de personaje, o a veces necesitas, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo yo, lo que tú necesitas es, ¿cómo se llama al jefe de seguridad de la Junta Vecinal, ¿no? Entonces, no interesa si es ingeniero, doctor, ¿no? Sino más bien una persona que ha estado en ese trabajo por varios años, y que ha estado antes participando de dinámicas parecidas, digamos, de repente en otro lado, ¿no? O en otro puesto, en otro rol. Entonces, como te digo, pues, el experto no se define necesariamente por su calidad profesional o por la actividad profesional. Depende de lo que estés hablando, ¿te das cuenta? Si estás hablando de temas de cocina, lo que tú necesitas es una persona que esté, si es de cocina, no sé, pues, muy, con muchos detalles, muy profesional, necesitas un chef. Si tú estás hablando de un tema, ¿cómo se llama? De cocina popular, necesitas más bien, pues, de repente, no sé, pues, a una persona que tenga su negocio, su emprendimiento personal, así en un mercado, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la elección de los mejores invitados depende de que ustedes tengan claro qué cosa quieren conseguir con la entrevista, o sea, de qué va la entrevista, cuál es el ángulo que está cogiendo, cuál es el objetivo que usted quiere, de eso depende, ¿te das cuenta? Entonces, como no siempre es el recontra doctor o el superingeniero, ¿no? O sea, a veces es una persona que está por su labor diaria, está empapada en el asunto que a usted le interesa, digamos, revisar en la entrevista. Entonces, ese es el mejor invitado. Usted en el informe me tiene que decir pues, quién es esta persona, y por qué razón lo está convocando, ¿se da cuenta? ¿Ya? Y ojo, esto con evidencia, ¿no? Porque usted me puede decirte, sentar a una persona ahí y me dice, esta persona es el experto ¿cómo se llama? No sé, pues, en densitometría espacial. Eso no me va a bastar, ¿eh? O sea, usted puede poner a cualquier persona y decir que es cualquier cosa, ¿no? Tiene que ponerme evidencia. O sea, alguna publicación que ha hecho, alguna entrevista que se le ha hecho, Es como, un youtuber, es ¿no? como, es como describir su perfil, ¿verdad, doctor? Claro, o sea, tiene que darme evidencia de su perfil. Tienes que describir, acá está la persona, describe su perfil, ¿no? ¿Por qué razones lo estás convocando? Y tienes que darme la cosa que quiero que no se le escape, que tiene que darme una evidencia que me asegure que esa persona es lo que usted dice, ¿no?
O sea, sí es lo que tú dices, hay que poner el perfil de la persona, sobre todo los detalles que tienen que ver con lo que me interesa a mí como tema de entrevista, ¿no? O sea, justamente es lo que me interesa más. Porque puede ser muchas cosas, pero lo que me interesa es de que sea la persona adecuada para la entrevista y es lo que tengo que notarlo en el informe que usted está poniendo. Pero la cosa que quiero que no se le escape es que me tiene que poner una evidencia de que la persona es lo que usted dice. Porque como te digo, yo puedo sentar a cualquier persona acá y decir pues, que es un físico nuclear, ¿ya? Y cómo se llama y ya, no, así no es, así no es. No, o sea, si usted dice que es un físico nuclear, usted me presenta algo que tenga que ver su hoja de LinkedIn, sus publicaciones, no sé, algún tipo de evidencia, ¿no? Que sirva para, ¿cómo se llama? Para refrendar que efectivamente la persona es quien dice ser, ¿no es cierto? O la persona que usted dice que es. Entonces, con eso tenga cuidado, ¿no? Pues es que él es doctor. Sí, usted está hablando de endocrinología. Entonces, un doctor lo que necesita es un endocrinólogo, es una profesión diferente. Y yo, como sé que esa persona es, usted tiene que buscar evidencia para ponerla acá. O sea, eso es una cosa esencial. Usted no puede convocar a nadie que no pueda probar qué cosa es o qué cosa hace, ¿no? Que esté relacionado con el tema de la entrevista, ¿no? Entonces, no me interesa que sea un abogado, sino que sea de repente un abogado especializado en familia y acá hay como se llama en su hoja de vida, en su hoja de LinkedIn, está. Entonces, las personas que son profesionales tienen un perfil que está en LinkedIn, generalmente puedes ubicarlo ahí. Cuando se trata de otro tipo de actividades es un poco más complicado, pero igual la exigencia en el trabajo es que usted me presente una evidencia que sirva para refrendar, para corroborar que efectivamente esa persona que usted dice que es tal cosa es efectivamente lo que usted dice, ¿no? Tiene una evidencia. ¿Ya? Entonces, no me diga simplemente qué hace, tiene que hacerlo de todas maneras, pero también presente una evidencia que lo corrobore. Entonces, tienes el tema, tienes el ángulo, tienes el objetivo, tienes el invitado, usted tiene que presentarme evidencia de quién es, ¿sabes? Explicarme su hoja de vida, lo esencial que tenga que ver con el tema de la entrevista, ¿no? Eso es lo que, o sea, no quiero toda su hoja de vida completa porque no es relevante. Me interesa lo que está relacionado con el tema de la entrevista que usted quiere hacer, ¿ya? Y una evidencia de eso, ¿no? De que esa persona es lo que usted dice. ¿Ya? Y al final, el informe lo que contiene al final son las preguntas que le va a hacer, ¿no? Dicho sea de paso, las preguntas que usted le hace, cuando uno prepara una entrevista, uno prepara ciertas preguntas que quiere hacer, pero que a la hora de la entrevista en sí misma no necesariamente las hace igual, ¿no? Porque eventualmente durante la dinámica de la conversación usted descubre alguna cosa que de repente no se le ha pasado por la mente, pero que se da cuenta en el momento que es relevante, que es importante y hace una repregunta. Entonces, no hay una contradicción en que usted me presente 5 preguntas y en la entrevista haga 7. No hay, o sea, o que de repente de las 5 preguntas originalmente presentadas, una no la haga. No hay una contradicción. O sea, normalmente pasa eso, ¿no? Que usted hace un esquema de preguntas ideal, digamos, ¿ya? Pero durante la entrevista, en función de la dinámica de la entrevista, usted decide, ¿cómo se llama?, agregar, o sea, quitar alguna, agregar otra y redondea mejor la información que quiere. Esas son cosas que usted ya sobre la cancha, ¿no? O sea, en el momento que usted está haciendo, se da cuenta, verdad que esto se me olvidó preguntar. Ese es un poco el asunto. ¿Ya? Profesor, disculpe, tengo Dígame, dos preguntas. dígame. La primera, una vez que definamos en grupo el tema, es obvio que vamos a realizar una entrevista, pero para efectos de este trabajo, como usted sabe, dentro de un trabajo de investigación, siempre debemos tener una réplica de la otra parte. En este caso va a quedar al aire si solamente nos basamos en un solo entrevistado. ¿Es puntualmente una sola entrevista o podremos recoger una versión distinta? ¿Y cuánto? Hace, Y la segunda pregunta, profesor, disculpe, es dígame. ¿cuánto tiempo tiene que durar la entrevista? Ok, ya, está bien. Creo que no lo he puesto esto. A ver, déjeme ver si está en el. Déjeme ver, una revisadita breve, un ratito. El tiempo. El tiempo parece que no lo he puesto, ¿no? Sí, sí, tiene usted razón, no le he puesto el tiempo. A ver, estamos hablando de 6 minutos, pero es relativo, ¿ya? O sea, para grabar la entrevista, usted posiblemente va a conversar pues, media hora, 40 minutos con la persona, es posible, no hay ningún problema con eso. Pero lo que usted me presenta es una versión reducida, una versión preparada, editada, como se llama que esté alrededor de los 6 minutos. Ojo, es relativo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces hay un tema de que no puedes reducirlo y se te va a 8 y ya me jalaron porque dice 8. No va a pasar eso. O sea, si usted me presenta una entrevista con todos los condimentos, con todos los ingredientes, con todas las características, yo no me voy a quejar. Pero yo no quiero que se exceda de los 8 minutos, ¿ah? O sea, le pongo 6 como relativo y 8 procure que no se pase de ese margen, ¿no?
no, es que lo que pasa es que no había cómo cortar, dijo muchas cosas interesantes, no, es que editar es eso, justamente, usted tiene que quedar con lo esencial. O sea, y esa es una cosa que también es parte del trabajo, ¿no? Aprender, ojo, cuando estás trabajando para algún medio digital o televisivo, uno de esos, te dan un margen de tiempo, ¿no? Y tu margen es tu margen, o sea, no es de que no es negociable ni nada, o sea, te dicen, ya, tienes que llenarme, es como en prensa, ¿no? Tienes que llenarme tantas páginas, tantas cuartillas, tantas letras, y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, acá también vamos a hablar de eso, estamos hablando de 6 o 8 minutos, lo voy a agregar en los datos de repente, o sea, para que quede, pero siempre es relativo, ¿no? O sea, digamos que piensa en 6 para que si se te pasa, te vayas a 8, un poquito más y ya, ¿no? Nadie va a presentar una cosa de 10 minutos, nadie. Ya, pues usted pasa, si usted llega a 10 minutos, ahí sí, es un tema de mal manejo de la edición del material, ¿no? Así es como se va a considerar, o sea, como una cosa que perjudique su calificación. Pero es que eso es todo lo importante, ¿no? Es que eso al final siempre, eso no importa, en realidad. O sea, a ti te dan un margen de tiempo, tienes que cumplir con esa Profesor, ventana que te dan, tienes que hacerlo en ese tiempo. Dígame. profesor, Bueno, lo que me decías que, eh, un ratito, para terminar la primera parte de la pregunta que me hablaba de que efectivamente puedes tener dos sí, sí, no se alternativas. preocupe. Quiero que me presente una. ¿Quién me presente? O sea, puede usted grabarla eventualmente para tener un margen de elección sobre qué material quiere utilizar. Eventualmente podrías tener, digamos, la postura de la persona 2, una partecita que no te perjudique el tiempo, de todas maneras, ¿no? Podrías tener, pero digamos, igual tu margen de trabajo es 6 minutos a 8. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, Usted elige. profesor, el tipo de entrevista queda a criterio de cada uno de los grupos, ¿verdad? Porque puede ser una entrevista informativa, una entrevista de opinión o una semblanza, por ejemplo, de un actor, de un Sí, sí. cantante. No, sí, de hecho vamos a hablar de eso. Creo que hay varias posibilidades de entrevista, ¿no? O sea, no te estoy diciendo hazme específicamente, no, no, sí es cierto, o sea, puedes elegir temáticamente, Claro, o a sea, criterio de cada uno. de grupo, ¿no? De grupo o de la persona que está haciendo la Sí, entrevista, ¿no? ya. Ellos eligen. Ah, el grupo de la persona. Ok, gracias, profesor. Ajá, así es. Ahorita hablamos de eso. Sí, sí, claro, claro. O sea, hay varias opciones. En realidad no es que la entrevista no es un formato unívoco, ¿no? En realidad hay varias opciones. Pero igual, ¿no? O sea, en todos los casos, igual los puntos que le pido para el informe de investigación van de todas maneras sí o sí, ¿no? O sea, porque dicen, no, que como esto es de tal tipo, entonces esta parte no va, no, todo tiene que ir. O sea, el informe contiene cosas que le estoy pidiendo y las pone sí o sí. Voy a volver a compartir este documento, ¿no, Marito? Lo que le falta es el tiempo. Nosotros vamos a agregar el tema del tiempo que no está eso de los 6 8 minutos. Ya, a ver, y no sé cómo se me ha pasado, pero ya, sí pasa. Entonces, el informe de investigación, en un Word me pone en este orden, ¿no? Así en el orden que estoy presentando, tema, ángulo, objetivo, invitado y preguntas, en ese orden. Me pone, ¿cómo se llama? Como le digo, no quiero que me haga una monografía de esto, por favor. Lo quiero una especie de brief, no son mejor resumido. ¿Ya? Sobre la entrevista, ¿qué dice? Basándose en la investigación hecha, definida, etcétera, ¿no? La entrevista tiene que tener estructura, ¿no? O sea, esas son cosas que debe haber, ¿no? O sea, que tiene un planteamiento, un desarrollo, un punto climático, un cierre, estructura. Debe tener, ya, esto es una cosa que estoy agregando, ¿no? Que eso va a estirar un poquito de repente el formato. Debe tener una mini secuencia previa, o sea, no empiezas con la entrevista de frente, sino empiezas con una mini secuencia previa informativa que dice lo siguiente, ¿no? Sirve para para contextualizar el tema del que quieren hablar, ¿ya? O para hacer una reseña limitada, un poco dependiendo de qué tipo de entrevista estás haciendo. ¿Ya? Tiene una mini secuencia antes de empezar la entrevista en sí misma. Entonces, esa mini secuencia, ¿qué finalidad tiene? Dar un poco de contexto acerca del tema o dar una especie de pequeña reseña al invitado, ¿no? Para entender quién es y para entender por qué estamos desarrollándola de la forma que vamos a desarrollar, ¿no? Una mini reseña. O sea, la mini secuencia existe sí o sí, pero usted la adapta al formato que está eligiendo. ¿Ya? La mini secuencia puede usar fotos, ¿ya? También puede usar fotos o video de archivo. Esa mini secuencia sí puede usar video de archivo, ¿ya? Pero el resto del trabajo sí con tomas propias que ustedes ejecutan. ¿Ya? Entonces, la mini secuencia que es la previa, ¿no? Contexto y cómo se llama, o reseña, ¿ya? Eso sí puede ser fotografías, recortes, jalada de internet, eso sí ahí puedes utilizar material de archivo. ¿Ya? Pero en el resto de la entrevista no, son tomas de todas maneras. ¿Ya? Después, el resto de material deben ser tomas nuevas, especialmente tomadas para el trabajo,
y hechas con el celular, ¿ok? No se permite en esa parte, que no es la reseña, no se permite tomas de archivo o reciclaje de tomas de otro trabajo, nada de eso, ¿no? Nada de eso. Tomas de apoyo, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Eventualmente, ya, digamos, ya vamos a darle un margencito, vamos a aliviar un poco eso. Las tomas de apoyo pueden ser material no grabado directamente, pero ¿cómo se llama? Pero no abuse, por favor. No puede hacer una cosa que le falte todo y que todas las cosas. No. La idea es de que usted grabe la mayor parte, el 90% de material sea material grabado de ustedes. Ese es un poco el objetivo. ¿Ya? Se realizará en formato horizontal, landscape, ¿no es cierto? No en vertical. ¿Ya? Proporción 16:9, por si acaso, o sea, es la pantalla un poco la que tenemos ahorita, que es una pantalla media alargadita, ¿no? O sea, ese es el formato 16:9. El teléfono bota ese formato, ¿no? O sea, pero tienes que hacerle un ajuste posiblemente, porque mucha gente trabaja con el formato que es medio cuadrangular y lo deja ahí y no lo mueve nunca, ¿no? O sea, no, pero para este trabajo sí quiero que busque el formato 16:9 dentro de las opciones del celular. Todos los celulares tienen esa opción. Y de esa forma es que tiene que grabar, ¿no? Horizontal, ¿ya? 16:9, ¿no? Formato alargado. ¿Ya? Eso es una condición del trabajo, muchachos, por favor. Ya, se realiza en formato horizontal, landscape. Landscape es la palabra en inglés que describe ese tipo de formato, o sea, el formato horizontal, echadito. Proporción 16:9, el video se sube a un canal YouTube, ¿no es cierto? Y se obtiene el link y esa es la otra información que debe estar, ¿cómo se llama?, en el Word que me entregue, ¿no? El Word contiene el informe de investigación y el link donde está el video alojado. Criterios para la calificación, que tenga estructura, la calidad de la información, ¿no es cierto? El rol del invitado, ¿no? El informe de investigación tiene que ser sólido, coherente, bien hecho, ¿no? O sea, bien hecho con seriedad, ese es un poco el asunto. En el documento Word, se debe agregar, digamos, el nombre del alumno o los integrantes del grupo, el tema, el nombre del invitado, el link del video, el informe de investigación, ¿no? Esas son las cosas que se presentan. Y el informe de investigación tiene el orden que está acá arriba, ¿no? El orden que dice informe de investigación 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el informe de investigación, en ese orden. Con eso cierra su documento, ¿no? El documento que usted entrega, el que sube a la plataforma, tiene primero el nombre del alumno o de los integrantes del grupo, el tema de la entrevista, el nombre del invitado, el link del video, aquí simplemente los nombres, ¿no? El link del video y luego el informe de investigación desarrollado en sus 5 puntos que están puestos acá, que dice sobre el informe de investigación. Eso es lo que tienes que entregar, ¿no? Entonces, ese Word es el que entrega. El producto editado se sube a un canal YouTube, canal propio, por favor, muchachos. Hay gente que todavía no está entendiendo eso, tiene que ser canal propio y tiene que quedarse ahí el material, ¿ya? Entonces, si yo entro y no está, no, ¿no? O sea, así que, por favor, sea consciente con ese tema, sea consistente con ese tema, no falle ahí. Bueno, este es el entregable, el Word, ¿no?, que contiene estas informaciones, es el entregable para el trabajo. Este trabajo se entrega, como les digo, el día 11, ¿no? El día 11 de octubre se entrega ese trabajo. Entonces, es un poco porque hablamos hoy día y se pone el pie en polvorosa y comienza a trabajar. El 11 es un miércoles, me parece, martes o miércoles. ¿Ya? Entonces, jueves, viernes y sábado es como para que se concentre sobre el tema del examen parcial, ¿no? Ya sus preparativos. Puede ser que no lo estoy dejando hasta el fin de semana, sino a mitad de semana. Para que tenga un tiempito de cabeza limpia, me ordeno con respecto a la preparación de los materiales para mi examen. Ese es un poco el propósito de la fecha, ¿no? Entonces, ojo con la fecha. Ahora sí, preguntas. ¿De cuánto tiempo tiene que ser, doctor, el video? No me diga doctor, diga, si al caso, profesor. Ya, profesor. Ah, profesor. Ya, doctor. Ya, entonces el tema es estamos hablando de 6 minutos como punto referencial, pero como les digo, como hay una reseña primero y como eventualmente puedes estirarse un poco, no es imposible, ya, viaje de 6 a 8 minutos, pero no le di más. Si usted me presenta algo de 10 minutos, le voy a decir, usted no ha controlado los tiempos, ¿no? Y eso va a perjudicar su calificación, por ejemplo. Entonces, apunta a 6. Entonces se te va un poquito más, ya 7, 8, ya está bien hecho, ya perfecto, un poquito más, ya perfecto. Pero si llega a 10, los puntos en contra comienzan a llover. Eso es. Sí, o sea, manténgase en el margen, ¿no? O sea, de cuenta que usted es parte de un medio y en el medio le van a decir medio escrito, o digital o televisivo. Le dicen, el tiempo es usted tiene que ceñirse al tiempo, no puede agarrar y libérrimamente, como se llama, darle más o darle menos tampoco, ¿no? Tiene que estar ahí en el margen. Entonces su producto tiene una reseña y luego la entrevista en sí misma, ¿no? Puede tener tomas de apoyo,
¿ya? El 90%. O sea, la reseña sí puede ser hecha con archivo por completo, ¿ya? Pero la parte que es la entrevista misma, en sí misma, el 90% de ese material tiene que ser grabación de usted, ¿no? Porque por ahí una toma de apoyo, una foto, por el estilo, ¿no? Que no la tomó usted, ya bacán. Pero poco, ¿se da cuenta? En la reseña sí, el 100% de la reseña puede ser material de archivo por completo, ¿no? Pero en la parte que ya cuando usted asume la entrevista, se queda en entrevista, se queda en entrevista. ¿Qué más vale la pena decir acerca de esto? Que digamos, el entrevistado es el importante, ¿no? O sea, porque a veces he visto yo que las entrevistas las resuelven con un plano abierto en donde acá está el entrevistado y acá está el entrevistador, bien abierto, y todo el rato están así. No, o sea, usted puede tener ese tipo de toma de presentación o de contexto al inicio, pero una vez que la entrevista comienza a correr, todos los planos deben ser parecidos al que tengo yo ahorita. ¿Se da cuenta? O sea, porque lo que interesa es cómo se llama lo que interesa es el invitado que está hablando, ¿no? Entonces, no me interesa ver todo el tiempo el espacio, ni todo el tiempo al entrevistador, ¿no? Es el invitado. Entonces, tener un plano, ¿no? Puede ser o sea, puede ser en algún momento, ¿no? Pero tú no puedes realizar toda la entrevista en un plano tan lejano como el que está viendo ahorita, ¿no? No, estás hablando con el entrevistado tiene que estar pues, muy presente, ¿no? O sea, así, ¿no? No así, sino así. O sea, el 100% de tu entrevista no puede ser pues, con el entrevistado acá y el entrevistador acá y luego se le ve en un plano abiertazo. No, eso puedes tenerlo por momentos, ¿no? Pero en la mayoría del resto de la realización de entrevista, concentrada en el entrevistado, ¿no? En un plano, digamos, así como está ahorita en este momento, plano gusto, ¿no? O incluso en un plano más cerrado, si el tipo está diciendo una cosa muy reflexiva, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con ese tipo de planos juegue. Entonces, más va a tener esto y esto que esto. ¿No? Esto puede aparecer al inicio, puede aparecer para refrescar un poco en alguna parte intermedia, ¿ya? Pero fundamentalmente no va por ahí el asunto, ¿no? Generalmente las entrevistas van en planos un poco más cerrados, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? O ahí, por ejemplo, ¿no? Usted tiene que elegir en qué momento hace. Y eventualmente tú tienes planos también del que está preguntando, del entrevistador, ¿no? Que está mirando, que está, ¿cómo se llama? Asintiendo, ¿no? Sonriendo con las cosas, ¿no? Esos son los planos de apoyo intercortes que se llaman, o haciendo la pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces incluso lo que se hace es, se hace la entrevista concentrado en el entrevistado, ¿no es cierto? Y después grabamos al entrevistador haciendo solamente las preguntas para poderlas utilizar en la edición. Se puede hacer eso. Les sugiero que no haga zoom. Zoom es el tema de hacer acercamiento con la cámara, ¿no es cierto? No haga zoom con el celular. Usted quiere plano más cerrado, interrumpe un ratito, cierra el plano y pase a eso. Porque el zoom del celular, a menos que tenga un dispositivo que le permita hacer un zoom fluido, el zoom del celular no es muy fluido. Entonces va a haber una cosa media rara y eso va a malograr el material. Entonces, no, preferentemente que la cámara esté, ¿no?, relativamente quieta, compensando un poco, o sea, por ejemplo, si el tipo se mueve, ¿no? A veces hace esto cuando está hablando, no que habla con las manos demasiado, te tiene que ir corrigiendo con la cámara para que no se le salga el encuadre del tipo, ¿no? Es hacer un movimiento, corrige, ¿no? Pero hacer el zoom durante la entrevista con un celular no es muy buena idea, ¿no? Pues las cámaras grandes tienen un zoom más fluido, ¿no? Tú puedes hacer un zoom sobre la marcha, ¿no? Pero con el celular es un poco difícil. Entonces, con el celular más bien, y esto es con celular, conviene más bien, si el tipo está diciendo una cosa que me dice un plano más cerrado, le pide por favor que un ratito vamos a retomar, recolocas la cámara y retomas la pregunta, ¿no? O si usted no quiere interrumpir el flujo de la conversación, lo que puede hacer es grabar con dos celulares. Entonces tienes un celular que está trabajando con planos abiertos, un poco más abiertos, y tienes otro celular que está trabajando con planos bien cerraditos. Entonces, eso funciona en el sentido de que cosa que no tienes que parar la entrevista para hacer un cambio de plano, ¿no? Sino simplemente vas a tener una versión de la entrevista en plano un poco más abierto y otra versión de la entrevista en plano más cerrado, y luego usted tiene que como que ir recortando. Ojo, cuando haga eso, no utilice el audio de uno o de otro, utilice el audio de uno solo, porque si no va a saltar, ¿no? Porque es posible de que el celular que está grabando más cerca tenga la voz más presente y el celular que está lejos tenga el audio más ausente, digamos, ¿no? Pasa, ¿no? Si usted está grabando con un celular lejano, entonces usted va a sentir el audio así como que medio alejado. Y más bien el celular que tiene la imagen más cerca tiene también el sonido un poco más presente. Entonces, usted en la entrevista no puede estar pasando
de este sonido a este sonido se escucha un salto mal, no se escucha muy mal, es un mal acabado técnico. Entonces, generalmente lo que usted hace es, tiene las tomas visualmente en plano abierto o en plano cerrado, pero cuando trabaja el audio, trabaja con uno de los audios nada más, ¿no? O con uno o con otro, ¿no? Pero no utiliza los dos, no combina los dos porque va a sentir un salto auditivo desagradable. Entonces, ya, la imagen sí la voy cambiando, pero me quedo con un solo audio de corrido, con ese audio, el audio principal, siempre a una misma distancia, siempre a un mismo tipo de volumen, así trabaja de esa forma. ¿Correcto? ¿Lo tiene? Eventualmente tiene que revisar cómo se llama la grabación para que recuerde que hace recomendaciones, pero acá tengo un PPT sobre eso. Vamos a ver, esto es, déjenme ver, ya, comencemos revisando los PPTs que están relacionados con, perdón, con este trabajo. A menos que haya alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas al respecto? Entonces revisemos los materiales de una vez. Estos materiales están ya en la carpeta de materiales, como siempre. En versión PDF lo tienen ustedes. Empezamos con la entrevista. La chiquitita, primero la chiquitita. Ajá, vamos a compartirlo. Primero lo activamos y lo compartimos. Disculpe, profesor, una consulta. Dígame. ¿En fila de atención no hay nadie para entrar? Sí. Déjeme ver un ratito. Caray, se me ha colgado esta cosa. A ver, un segundito. Ya, déjeme ver eso que me está diciendo. No tengo nadie en puerta de espera. Ok, pues lo voy a mencionar, la compañera. No tengo nadie en puerta de espera. Ya, estamos, como se llama ahorita, están visualizando el PPT. El PPT dice la entrevista, ¿lo ve? Confirme, por favor. Sí, profe, la entrevista. Perfecto, ya está. Entonces, vamos con él. Ajá. Las cosas que le voy a pedir, ¿no? Tiene que ser capaz de justificarme el tema, o sea, qué cosa es lo que quiere, por qué le parece interesante, ¿no? La definición del tema es una de las cosas que usted tiene que tener claro cuando usted va a hacer una entrevista. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Son las cosas que usted tiene que tener claro, qué es lo que quiere obtener, o sea, de qué iba a tratar y qué es lo que quiere obtener, creo que son los dos ejes del tema entrevista. Tiene que recoger información, lo que les comentaba, ¿no? Que no debe ir con la cabeza en blanco, sino tiene que ir con un poco de contexto, de temas, de propósito, ¿no? O sea, usted tiene que saber qué es lo que quiere más o menos obtener. No necesariamente lo que usted obtenga va a ser eso, ya sabes, eso puede ser un poco diferente, pero digamos, usted tiene que tener un propósito para poder llegar, ¿no? Si no, incluso las preguntas van a tener problemas, ¿no? De así más desubicadas. Investigación del tema. El perfil del invitado, o sea, el invitado tiene que ser, acuérdese, tiene que ser relevante para lo que usted quiere, o sea, el adecuado, ¿no? Entonces, parte de la calificación tiene que ver con eso, ¿no? Con la elección del invitado. Usted tiene que darme su perfil, ¿no? Indicarme de qué va la actividad que él hace y por qué es relevante y pertinente, ¿no? Para ser convocado en el tema que usted está presentando en la entrevista, ¿no? O sea, tiene que estar justificada la elección de la persona con la que usted quiere hablar. ¿Ya? Y obviamente tiene que formular las preguntas, ¿no? O sea, una banca de preguntas principales, un par de preguntas, digamos, plan B, o sea, alternativas o complementarias, pero como les comentaba yo antes, ¿no? O sea, el tema de repreguntar siempre está abierto, ¿no? Entonces, a veces en la conversación surgen algunos detalles. Si usted está atento y está bien preparado, usted va a reconocer cuando, y hay una cosita que de repente se puede aprovechar y la incluye, como sea, en su material de preguntas y respuestas. Y funciona perfectamente, ¿no? Las mejores entrevistas son esas, ¿no? Que nacen de un perfil, de un preplan, pero que se convierten en otra cosa en la medida de que usted aprovecha las oportunidades que surgen durante la conversación. Y fundamentalmente se trata de una conversación, ¿no? Entonces, digamos que ese es lo chiquito, lo básico del tema de entrevista. Vamos a hacer un tema un poquito más, más dentro. Algo que mencionaba su compañero, el tema de los tipos de entrevista, que hay varios tipos de entrevista, y usted, digamos, puede elegir cualquiera de ellos en realidad, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartirla. Ajá. Entonces, la premisa 1, que no hay un único tipo de entrevista, hay varios tipos de entrevista. Hablemos de ellos rápidamente. Tipos de entrevistas según su estilo. La están visualizando, ¿no es cierto? Ahorita, ¿lo ven?
¿Ve el PPT? Sí, profesor, sí se ve. Ya está. Tipos de entrevistas según su estilo. Tenemos entrevista de opinión. En la entrevista de opinión, el entrevistado proporciona sus puntos de vista, ya está, y argumentos sobre un tema determinado. ¿No? Que está basado en su expertise profesional, perfectamente, ¿no? Pero, o sea, no le estamos diciendo, quiero que me des la información en función de tu perfil, ¿no? Sino quiero escuchar tu opinión. Te he convocado porque eres una persona relevante, pero quiero tu opinión fundamentalmente, ¿no? Está basado en tu experiencia, en tu conocimiento, pero es tu opinión, ¿ya? Lo que estoy pidiendo cuando estás trabajando con una entrevista de opinión, ¿ya? Es diferente a la entrevista informativa. En la entrevista informativa, tú lo que quieres es datos, ¿no es cierto? En entrevista informativa, lo que se busca es recabar la información sobre temas específicos. Entonces, acá sí me estoy basando en la experiencia profesional de la persona que ha sido convocada, ¿no? En el otro era, ¿qué piensas? Acá te estoy preguntando qué sabes, ¿no? Entonces, comparte lo que sabes, ¿no? Entonces, te cuenta, son dos puntos, son dos acercamientos diferentes, ¿no? Acá es, me interesa lo que opinas, me interesa lo que piensas. Acá es, quiero que compartas lo que sabes, ¿no? Entonces, basado en tu expertise profesional, dime qué pasará, por ejemplo, a un meteorólogo con el tema climático, a un, a un sismólogo con el tema de la ola de sismos que están atravesando Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, aquí tú estás buscando información, ¿no? En la entrevista informativa estás buscando data, información, ¿ya? Acá estás buscando pareceres, ¿no? En la entrevista de opinión. Entonces quiero que entienda bien la diferencia, ¿no? La entrevista de opinión es tu parecer, tu opinión, tu sentir acerca de un tema determinado. Acá no, en la entrevista informativa es quiero información, data específica, ¿no es cierto? Entonces son dos acercamientos diferentes. Las entrevistas son puras, de opinión puras, de información. No, en realidad tú puedes combinar un poquito, pero siempre hay una que pesa más, ¿no? O sea, y usted tiene que tenerlo claro, ¿no? ¿La estás convocando porque quiero saber qué piensas o estás convocando porque quiero saber qué sabes? Entonces, es necesario, vamos a ver, que usted tenga claridad también acerca del acercamiento que está haciendo. Entonces, digamos, las dos primeras son entrevista de opinión y entrevista informativa. ¿Tenemos otros tipos de entrevistas? Sí, por supuesto. Entrevista de personalidad, por ejemplo, ¿no? Esa es otra que por ahí mencionaba su compañero. Construye una semblanza, ¿no? Sabes lo que está, convoco, ¿cómo se llama? A un pintor que tiene una gran trayectoria, ¿no? Entonces, me interesa su perfil personal, cómo empezó, cómo conoció, dónde estudió, cuál es su fuente de inspiración, ¿no? Cómo usted ve, entonces, es una semblanza, un poco que puede seguir su vida o su trayectoria, digamos, la entrevista de personalidad tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, aquí convocas a gente que sea relevante en algo, por alguna razón especial, ¿no? Entonces tienes una persona que ha trabajado largamente en el tema de cocina, ¿ya? O alguien que ha trabajado, un artista plástico, por ejemplo, ¿no? O un cineasta, ¿no? O un escritor de libros, o una persona que ha sido, que ha hecho teatro toda su vida, ¿no? Entonces es eso lo que usted está buscando cuando está hablando de una entrevista de personalidad, ¿no? Buscas una semblanza, buscas un perfil muy personal, ¿no? Del entrevistado, me interesa su visión del mundo, ¿no? Su subjetividad, ¿no? Basado en su experiencia por la cual la estás convocando. Entonces, esta es una opción válida también para trabajar, ¿no? Una entrevista de personalidad. ¿Ya? Entonces, digamos que son las tres desde el punto de vista del estilo, ¿no? Opinión, informativa, ¿ya? Y de personalidad, ¿no? Desde el punto de vista de estilo de entrevista, esas tres son las opciones con las que podría trabajar, cualquiera de ellas. Las tres son válidas. Ahora, según su modalidad, acá hay más una división diferente. Vamos a ver entrevistas según la modalidad. ¿Ya? La entrevista con estructura formal es la primera de la que podríamos hablar. ¿Ya? Se realiza siguiendo una planificación de un instrumento elaborado con anticipación. ¿A qué se refiere? Este tipo de entrevista la haces como si fuera una especie, la redactas como si fuera una especie de contrato. O sea, tú hablas con el entrevistado, le explicas el interés que tienes para, ¿cómo se llama? Acerca de qué es lo que quieres conversar del tema y qué es lo que quieres hablar, y ahora es un documento en donde especificas, dirás los detalles necesarios que la persona te pregunte, ¿no? La verdad te va a decir, quiero saber fecha, hora, hasta las preguntas. No hay ningún inconveniente en eso de dar, ¿cómo se llama? De dar las preguntas. En realidad esta conversación previa, detallada, no es tan rara como ustedes como mucha gente piensa, ¿no? No, que usted lo sorprende con las preguntas. No, generalmente las preguntas se conversan previamente, incluso el entrevistado, si se trata sobre todo de una persona que tiene muy poco tiempo disponible, se le dan las preguntas para que ordene su mente, le da la oportunidad, como sabe, de que construya mejor sus respuestas. Y de hecho eso se siente cuando está corriendo la entrevista, si usted respeta el convenio,
se nota que la persona va a estar, digamos, diciéndote cosas más precisas, ¿no? Y el material generalmente sale con bastante claro, además, ¿no? Entonces, este es así, ¿no? O sea, hay un documento previo de por medio, ¿no? O sea, no solamente una conversación, sino hay o sea, converso primero, luego le mando un documento en donde especifico cosas, hasta incluso las preguntas, y se hacen acuerdos, ¿no? Pues de repente, eventualmente, la persona, por algunos motivos, te indica que de esto no puede hablar, y de esto sí, y entonces se supone que esto se debe respetar, ¿no? Es mucho ahí la idea perniciosa entre el periodista joven, es de que yo soy un gran periodista, si lo tomo por sorpresa, no es una tontería, hombre, es una falta de profesionalismo. Entonces, ¿no? Si usted es un buen entrevistador, va a sacar lo que necesita, como se llama aún bajo este convenio un poco rígido, ¿no? Digamos, ¿no? Esto generalmente se hace con personas que tienen algún problema de tiempo o tienen un cargo público, ¿sí? Un poco complicado. Entonces, que tiene realmente sectores de cosas que no puede decir, ¿no? O sea, mejor es llegar a un convenio con esa persona para saber más o menos por dónde va a ir el asunto. Lo que no quita que usted pueda repreguntar, pero digamos que en general tienes que respetarlo, ¿no? O sea, si es un convenio por medio, como le digo, como si fuera una especie de contrato, lo respetas, pues, ¿no? Porque si tú de repente decides irrespetar el asunto, ¿no? Desconocer el convenio, de repente te va a salir hoy día una buena entrevista, pero esa persona jamás te va a volver a dar espacio para que le preguntes nada. Y va a hablar mal de ti, además, ¿no? Porque si esta persona, ¿sabes qué? No respeta, ¿cómo se llama? Los convenios previos, no es profesional trabajando. Y lo va a manchar y es el último que usted puede querer, como sea que le pase en su práctica profesional. O sea, se debe respetarlo. Si hay convenio por medio, se debe respetar. No se trata de ser concesivo, ¿no? Sino que lo que pasa es que hay que ser respetuoso, o sea, ese es el asunto, ¿no? Hay un tema de respeto personal en el tema de la entrevista, siempre debe haberlo, ¿no? En el fondo, de alguna manera. Entonces, esto estamos hablando de la entrevista estructurado formal, ¿no? Una planificación, hay un instrumento elaborado, hay una especie de convenio, incluso firmado, ¿no? La estructura formal, ¿no? La entrevista formal. Tenemos la otra, ¿no? Que es la no estructurada o informal, ¿ya? En la no estructurada o informal siempre hay una conversación, o sea, siempre les recomiendo que tengan una conversación previa, de todas maneras una especie de acuerdo, pero digamos, acá no hay un documento escrito tipo contrato, ¿no? Sino hay una especie de acuerdo verbal, en donde ya esta cosa se va a tocar más o menos, ¿no? Entonces, es un poco menos rígido, como se llama que el esquema anterior. El otro sí es un convenio, contrato firmado. Acá no, acá es un acuerdo previo, una aclaración, un establecer las coordenadas, y pero también hay el margen de explayarse un poco más, de soltar más preguntas, ¿no es cierto? Por ahí hay algunos temas que se pueden tocar y no se entiende, siempre que no haya un irrespeto de las formas, no se entiende como una vulneración, ¿no? Entonces hay una conversación informal, las preguntas se van dando de acuerdo a la conversación y hay un margen más grande para repreguntar, ¿no? Pero siempre el respeto de por medio, acuérdese de eso, ¿no? O sea, si usted le falta respeto al entrevistado, eventualmente se puede manchar. O sea, a menos que usted sea Hildebrand, pues, ¿no? Una persona que ya tiene años en el asunto y está un poco más allá del bien y del mal, entonces a esas personas sí están en la posición de, ¿cómo se llama?, de enfrentar estas conversaciones de otra forma, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? No, pues no todos somos Hildebrand, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, hay que ir construyendo tu propia imagen, tu propia reputación, que eres una persona seria, que eres una persona profesional, ¿no? Que sabes cuándo tienes que respetar a las personas. Ojo de que esto no tiene que ver con la opinión personal que tú tengas, porque tú puedes odiar personalmente, estar en completo y absoluto desacuerdo con la persona que estás entrevistando, pero tú lo que tienes que hacer como entrevistador es justamente sacar esa información, ¿no? O sea, exponer la información, hacer de que él se venda, ¿ya? Y exponer un poco el perfil de la persona de repente, ¿no? Pero no agredirlo. Eso no es una actitud profesional, de verdad. No agredirlo, como te digo, a menos que sea una persona con mucha cancha, con mucha experiencia, y digamos que ya tu perfil está establecido, entonces hasta el entrevistado que se sienta contigo sabe pues, a qué se atiene contigo, no es una cosa por el estilo, pero eso no está ocurriendo ahorita, no ocurrió ahorita, ahora usted está empezando, entonces vas con calma, vas con respeto, construyes un nivel de confianza con los entrevistados, y un perfil profesional adecuado, además, ¿no? Que funciona. Entonces, aquí en esta estructura, esta revista no estructurada, no es que esté por completo no estructurada, ¿no? Hay una conversación previa, pero hay un margen, hay un buen margen, como se llama, que puede surgir en la conversación, de cambio que puede surgir en la conversación, ¿no? Esa es la entrevista no estructurada. La nota que quiero enfatizar,
en ambos hay conversación previa. O sea, no es malo eso de la conversación previa. En una entrevista, conversa con una persona, relaja, le da las tranquilidades necesarias, la seguridad necesaria, eso es imprescindible, ¿no? Eso funciona bien, eso es bueno, ¿no? Mejora un poco también el clima de la conversación que va a tener usted con el entrevistado, y eso, todo eso es positivo. Entonces seguimos con los tipos. La entrevista focalizada. La entrevista focalizada, ya esta es la que es así un poco más inconosa, digamos. Está enfocada en ahondar un tema delicado, ¿no? Entonces tú estás convocando a la persona, pero sí la persona tiene claro, y tú también tienes claro, de que aquí puede haber confrontación, ¿no es cierto? Se realiza sin sujetarse a una estructura tradicional, o sea, tienes una idea básica de lo que vas a hablar, pues tienes la conversación previa en donde más o menos pones los márgenes, pero digamos, aquí sí como que estás preparado y el entrevistador también debe estar preparado y el entrevistado también debe estar, digamos, consciente de que en esta conversación pueden pasar cosas, ¿no? Pueden salir un poco de astillas, de chispas, de cosas por el estilo, ¿no? Se realiza sin sujetarse a una estructura así encorsetada, ¿ya? Su realización, ojo, es lo que decía, ¿no? Esto no lo puede hacer cualquier persona, ¿no? O sea, las personas, para hacer este tipo de entrevista, tienes que tener pues, mucha cancha, mucha reputación, ya eres una figura aceptada y conocida, incluso hasta por el estilo en que tus entrevistas son. Entonces, no es para un novato, no es para una persona que recién está construyendo su perfil, no, no. ¿Por qué? Porque en esta entrevista sí, está claro de que se te pueden hacer preguntas inconosas, incómodas, y pueden surgir así desacuerdos, así ¿cómo se llama? Ahí en vivo. Pero ojo, no es ningún mérito pelearse como no, eso no es ningún mérito, eso no es bueno, eso no es bueno, ¿ya? No habla bien de ti como profesional, eso tiene que tenerlo claro. Sé que hay gente que hace, la gente joven tiene un rollo con ese asunto, no, que yo soy así agresivo, entonces así demuestro que soy un gran periodista. Está mal, no, ese es un mal enfoque. Sobre todo hace mucho daño profesionalmente cuando tú estás empezando, que te pongas en ese plan, porque te tiran de malcriado, te tiran de irrespetuoso, te tiran de no confiable, te tiran de poco profesional, y eso es lo que les va a pasar. Entonces, quiere hacer este tipo de entrevista, tiene que esperar su momento, ¿no? Su cancha. Y siempre, ¿no? Ser la persona que no pierde los papeles. Ahí la entrevista, se puede largar, pero o sea, tú tienes que estar en tu sitio, no faltar el respeto, no perder los papeles, tener mucho autocontrol, eso es lo que tiene que hacer. Es algo en lo que tiene que trabajar, ¿no? Construir esa propia personalidad de que sea capaz de sentarse con la persona que más odia y no perder los papeles. Pero sí, ¿no? Tener la claridad mental de poder sacar, ¿no? Sacar lo que necesita para que la persona, para que el entrevistado se pinte. Y usted de repente se quiere, como justamente, que se pinte como, no sé, el intolerante, el inexperto, ya. Entonces, tú no le insultas diciéndole, es usted un papanatas, usted es un inexperto, eso no le dice, ¿no? Sino lo que hace es, le hace preguntas estratégicas que sirvan para que el tipo se pinte solo. Entonces, eso lo haces cuando tienes claridad mental, cuando tienes paz mental, cuando tienes calma. ¿Te das cuenta? Entonces, usted pierde los papeles, no, lo está haciendo mal, ¿no? Lo está haciendo mal. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo mental, un esfuerzo personal, como se llama, para, a pesar de que puedes estar hablando con la persona que está en las antípodas de tu pensamiento, que es tu enemigo, ¿cómo se llama? Es como el Joker contra Batman, ¿no? Que es tu némesis, una cosa por el estilo. A pesar de eso, tiene que ir respetuoso, calmado, ideas claras, ¿no? Para trabajar. Entonces, este tipo de entrevista focalizada que va a un tema específico, que puede ser así incómodo inclusive, no es para una persona que recién empieza, ¿no? Esta es para una persona que tiene mucha cancha, ¿ok? Entrevista focalizada. Está enfocada, generalmente estas entrevistas son temáticas, o sea, lo convocas para hablar de una cosa específica, ¿no? Específica, y hablas sobre eso y mueves el asunto, ¿no? Entrevista focalizada. Ya no es una entrevista abierta, ¿no? Es una cosa importante y sobre eso, dale, que dale. Esa es un poco la idea de la entrevista focalizada. Se requiere gran experiencia y preparación del entrevistador, sí, por supuesto. No solamente a nivel informativo, sino a nivel personal. ¿No? Es una cuestión de cultura, del control personal, muy, digamos, muy bien hecho, digamos. ¿No? Eso es lo que tiene que tener una persona muy, muy coherente, ¿no? Muy centrada, ¿no? Para poder hacer este tipo de entrevistas sin perder los papeles, sin perder el hilo, ¿no? Aprovechando las oportunidades. Entrevista focalizada. La entrevista no dirigida. Ya, la entrevista no dirigida es entrevistado. Esto generalmente es para formatos, digamos, de entretenimiento, por ejemplo, no es donde más se da. No estamos una de esas programas dominicales, semanales, en donde se toman las cosas en serio y se buscan los detalles. No, esta es más bien una entrevista live, pensada para programas de entretenimiento, porque como les decía,
en donde hay mucha libertad para trabajar. Pero ojo, aún en estos casos siempre hay una conversación previa, tenga eso claro, o sea, el entrevistado no puede llegar con la mente en blanco y el entrevistado tampoco, ¿no? Hay una conversación previa, hay un acuerdo, ¿no?, tácito, más o menos, sobre los márgenes, pero obviamente en este tipo de entrevista, no hay riesgos, digamos, está claro para el entrevistado que no se corre, que le puede hacer una pregunta chistosa, incómoda, entre comillas, pero nada tan serio que perjudique su imagen, ¿no? Y en todo caso, el entrevistado sabe de que si en algún punto se toca algo que está un poquito más allá de los límites, puede negarse a contestar y no hay problema, ¿no? Entonces, esta entrevista no dirigida es una entrevista en donde entrevistado y entrevistado tiene mucha libertad total, nunca jamás hay total libertad, siempre hay mucha libertad, sí creo que se puede decir, y tiene la facultad de expresar sus opiniones y sin un guión demasiado rígido, ¿no? Sin unas coordenadas demasiado rígidas. O sea, hay una cosa general, como le digo, siempre tiene que haber una conversación previa. Yo les recomiendo siempre conversen, no acuerden las cosas, queden claros antes de empezar. Y ¿cómo se llama? Incluso si usted, en el caso de que le diga, por si acaso te voy a hacer un par de preguntas incómodas personales sobre tal tema, le dices, se lo dices, entonces la persona ya está mentalmente preparada, te das cuenta. Si tiene un problema serio contra eso, se lo va a decir, ¿no? Porque es en la conversación previa. Y si no, va a aceptar de buen grado, ¿cómo se llama? Como parte, ¿cómo se llama?, de la dinámica de la conversación, que como le digo, estas son entrevistas más light, de entretenimiento, que te pueden ponerse, que pueden ser un poquito embarazosas, pero nada que perjudique tu imagen profesional, ¿no? Entonces, están dispuestos, ¿no? Entonces, estos programas de entrevistas norteamericanas, tipo Jimmy Fallon, ¿no? A veces, pues, oye, tengo una foto con J-Lo, ¿no? Tengo una foto de cuando tú eras la bailarina, ¿cómo se llama? Antes que fueras estrella, ¿no? Que eras una más del coro. Ah, no puede ser. Entonces se ríen los dos y ponen el video y acá no pasa nada, todo el mundo lo disfruta. Entonces, puede ser una pregunta inclusive hasta un poquito embarazosa, pero que no es irrespetuosa, ¿no? Y además que, digamos, la conversación previa queda otra de que estas cositas pueden pasar y sin daño a la imagen, ¿no? Siempre que no sean, siempre que no implica un daño serio a la imagen. Entonces, se cuentan estas cosas, ¿no? O sea, vamos a leer con otro artista, ¿no? Vamos a leer, ¿cómo se llama? Lo que el público está escribiendo y le dicen las frases más horrorosas, ¿cómo se llama?, dichas por el público y todo el mundo se ríe, pues, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tipo de entrevista no dirigida, ¿no? Entonces, con bastante libertad. Siempre hay una conversación previa, ¿no? Pero digamos hay un margen grande para las cosas, pero no se toca, pues, un tema que pueda poner en riesgo tu reputación o algo del estilo, ¿no? O sea, esa es una cosa que está claro que no se va a tocar, ¿no? Tienes un problema personal, así, o legal, o una cosa por el estilo, ya sabes que eso está fuera de los márgenes de la entrevista, no te preocupes, vamos a conversar, ¿no? Y ya. Y te voy a sorprender con un par de preguntas, pero de ese tipo de tema no. Ah, ya, perfecto, y juegan, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ese es el tipo de entrevista, la entrevista no dirigida. Entonces, esos son los tipos de entrevistas, ¿no? Hemos hablado de unas cuantitas, no es que sea, esto no agota, digamos, las posibilidades de entrevista, pero está como se llama, te da un margen de lo que pueden hacer. Usted puede utilizar cualquiera de estos estilos, la entrevista de opinión, entrevista informativa, ¿no? Entrevista de personalidad. ¿Ya? Y desde el punto de vista de la estructura o de los convenios previos, tienes la recorta formal, la que es menos rígida, ¿ya? La que es la focalizada, no les recomiendo para este ejercicio, ¿ya? Y esta sí puede ser eventualmente un estudio más libre, pero que siempre tiene un eje temático, ojo, no porque sea libre hablas de cualquier cosa, no, hay un eje temático, hay una circunscripción de tema, eso siempre lo necesita, como se llama, y para el trabajo más todavía, ¿no? Porque tiene que poner incluso argumentarme sobre eso. Eso es lo que habría que ver sobre el tema de la entrevista tipos D. Y hay un último que tiene, lo voy a repasar así brevemente, aunque tiene bastante información, que es sobre las recomendaciones, que tiene que ver con recomendaciones sobre todo de rodaje, ¿no? De grabación, ¿no? Vamos con ese material. Lo comparto en este momento. Ajá, lo está viendo, dice la entrevista recomendaciones, ¿lo ve? Confírmeme, por favor. Confirme, por favor, que la está mirando. La entrevista recomendaciones, ¿lo ve? Sí, profe. Sí, sí se ve. Está perfecto, está perfecto. Entonces vamos con él. Entrevistas, recomendaciones. Estas son recomendaciones fundamentalmente que tienen que ver con el rodaje, con la grabación misma, ¿no? O sea, con la cosa técnica que usted tiene que resolver para poder darle un buen material, ¿no? Construir un buen material.
¿Ya? Uno que estamos pidiéndole que use el formato horizontal, ¿no es cierto? El formato que se llama landscape en inglés, el formato largo, alargado, que te ofrezca, no cuadrangular, que es una cosa que parece un cuadradito, un poquito alargado, pero ligeramente no, lo que quiero es el formato más alargado, ¿no? Es el 16:9, ¿ya? Formato típico de la entrevista, además, ¿no? Se puede hacer entrevistas con tomas verticales, pero para ese trabajo les estoy pidiendo que lo hagan de manera horizontal, que es, digamos, el tipo de forma de imagen que se suele utilizar para la entrevista. ¿Ya? A menos que se trate de casos especiales, el landscape, o sea, el formato horizontal es el indicado generalmente para el tema de entrevista. Puede ser que en algunos casos especiales no, ¿no? O sea, usted está haciendo un testimonio de alguien que está caleta, en un sitio lo ha encontrado, entonces usted pone el formato en vertical y se acepta, ¿no? Los testimoniales generalmente se graban, sobre todo si está en la calle o en un sitio no pensado con anterioridad, lo hacen en vertical y funciona bien, ¿no? Para el tema de grabación con celular. Use un formato neutro, perdón, un fondo neutro. O sea, lo que pasa es que detrás de cuando usted hace una toma alargada, atrás va a aparecer algo, ¿ya? Atrás va a aparecer algo. Déjeme ver algo, déjeme ver si una cosita quiero verificar, un segundito. Un segundito, voy a dejar de compartir. Ya, entonces, un 5, hay una cosita que me ha llamado la atención. Un segundito. Estoy buscando, estoy corroborando uno de los materiales. Quiero saber si es lo que les he puesto. Ah, no, les he puesto uno diferente. Ah, ya, voy a compartir entonces el que tienen ustedes, ¿ya? El que está puesto en la pantalla, para que se parezca más a lo que justo en este detalle me he dado cuenta. Ajá. Quiero ver si puedo bajar la versión, un segundito. Va a ser más fácil que busque la versión que está en PPT. La versión que ustedes tienen se parece a lo que voy a poner acá. Estoy descargando esa versión que se parece a la que ustedes tienen. Ahí está, ahí la tengo. Ahí la tengo. Esa es la que voy a abrir. La versión que es igualita a la que ustedes tienen. Allá. Ahí está. Entonces vuelvo a compartir. Ajá, está bien. La vuelvo a compartir. Ahí está. Entonces lo que les decía es que es formato horizontal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los de los fondos. Aquí me di cuenta que era diferente. Los fondos pueden ser o fondo referencial o fondo neutro. ¿Ya? Fondo referencial o fondo. Lo que pasa es que cuando usted hace la entrevista a veces no es consciente de que la persona está apareciendo delante de algo. ¿Ya? Atrás de él hay alguna cosa que se está visualizando. Entonces, usted lo que no debe tener es un fondo plano. O sea, por ejemplo, imagíneme que yo estoy delante de una pared blanca y me hace la entrevista a mí delante de la pared blanca. Eso no debe tener, porque es un fondo plano. No, usted lo que tiene que tener como fondo es una de estas dos cosas, ¿ya? O un fondo referencial o un fondo neutro. Fondo referencial es aquel que tiene, digamos, elementos que están en relación o con el personaje o con el tema que está usted tratando en la entrevista. Ese es fondo referencial. Y el fondo neutro es cuando el fondo no tiene nada que ver con lo que está hablando, ni con eso, pero simplemente es un fondo con espacio. O sea, no es un fondo plano, ¿no? Sino se ve como que hay un espacio detrás, ¿ya? Y hay unos elementos que no distraen, ¿no? Que están ahí, pero que no le van a quitar protagonismo a la persona con la que está usted conversando. Entonces, eso es lo que debe tener. ¿Qué es lo que no debe tener? Un fondo plano, blanco, ¿no? De un solo color, perpendicular a la imagen, ¿no? Que parece que tapes en el espacio el tipo o no se nota dónde está. ¿Ya? Eso es lo que no debe tener. Procure tener siempre, porque siempre va a haber un fondo detrás. ¿Ah? Siempre cuando usted hace una toma horizontal, así como la que
como la que yo utilizo, ¿no? Siempre cuando usted hace una toma horizontal, siempre hay espacio visible, siempre hay espacio visible. Entonces, o que sea referencial o que sea neutro, no plano. Ya está. Entonces vamos con eso. Ahí está. Entonces, o referencial o neutro. La idea es que el entrevistado siempre debe ser, en cualquier caso, el foco principal, ¿ya? Y los fondos no deben tener elementos distractivos, ¿no es cierto? Algo que llame más la atención que el propio entrevistado, ¿no? Eso es lo que no debe tener. ¿Ya? Después, el tema del contraluz. Usted va a estar trabajando no en un estudio de televisión donde tiene las condiciones de luz controladas. Está trabajando o en la calle o en una habitación X. Entonces, procure de que lo que está al fondo no sea más brillante que la persona que está adelante. Porque si lo que está al fondo es muy brillante y la persona que está adelante no recibe mucha luz, ocurre esto que está mirando, que se llama contraluz. Entonces, esto es un defecto, ¿ya? A menos que usted quiera, ¿cómo se llama?, hacerlo a propósito, porque de repente la persona que está entrevistando en ese momento es una persona cuya identidad quiere ocultar. Que si usted quiere ocultar la identidad, esto estaría bien, ¿no? Pero si en condiciones normales de entrevista, no. Entonces, cuando usted esté trabajando, haciendo una entrevista, chequee de que el fondo no sea tan luminoso que haga que su imagen quede medio oscurita, ¿no? O sea, el efecto contraluz es un defecto técnico cuando no se hace a propósito, ¿ya? Entonces, el contraluz ocurre cuando el fondo es más luminoso que tu entrevistado, ¿no? Entonces, eso no debe ocurrir normalmente, a menos que usted quiera ocultar la identidad de la persona que está hablando, ¿no? Ocurre cuando hay un fondo muy luminoso o cuando hay una ventana o puerta grande abierta detrás, justamente detrás, ¿no?, de la imagen que está presentando. Ahí está. Si grabas con luz natural, porque eventualmente no está en un interior, sino está pues, en un patio o algo por el estilo, si estás grabando con luz natural, ya las horas son importantes, ¿no? O sea, si está muy cerca al mediodía, 11 de la mañana, mediodía, y con sol abierto, ese es un mal momento para grabar, se da cuenta, ¿no? En todo caso, lo que conviene es sacar a la persona de la zona de luz, que no le caiga la luz directa, ¿no? No llevarle a una zona un poquito más sombreada, ¿no? O sea, si está trabajando entre 11 y 1, y las luces, y el sol te está cayendo encima, como se llama, sácalo de ahí y ponte en un sitio con menos luz directa, digamos, ¿no? La luz indirecta es, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, que no le está cayendo el sol, a esta chica no le está cayendo el sol encima, ¿no? Ella está dentro de una habitación y lo que te hace acostar es una ventana, la luz que está cayéndole a ella es un poco el brillo de la luz, o sea, no es la luz del sol directa a plomo, ¿no? El brillo de la luz. Cuando te cae el brillo de la luz, sí, se forman unas sombras suaves, ¿no?, que son muy agradables visualmente para, ¿cómo se llama?, para el trabajo de grabación. Una luz que es perfecta es la luz que se obtiene cuando estamos trabajando con el cielo. No sé en qué distrito están ustedes, pero allí yo estoy en Magdalena, tengo el cielo nublado absoluto, y entonces tengo a este cielo le conocen como panceburro, blanco completamente, ¿no? Entonces este cielo con nubes cerradas, así de color blanquecino, ya, parece mentira, pero es un buen escenario para grabar en exteriores. O sea, porque este tipo, la luz tapando el cielo de esa forma, actúa como una especie de filtro difusor. Entonces, si tú te paras afuera, aunque te pares en la calle, no sientes la sensación de luz directa, ¿no? Como si tuvieras una especie de luz suavizada, digamos, envolviendo todo el ambiente. Entonces, la imagen que sale linda. De hecho, ese tipo de escenario de luz suavizada, con nubes cerradas, blanco el cielo, sirve para definir mejor la imagen, sirve para optimizar los colores, o sea, es ese escenario ideal, ¿no?, para trabajar. Entonces, si tiene ese cielo, sí puede trabajar y que le caiga el sol, no importa, porque el efecto es el de trabajar con una luz rebotada o filtrada, que le dicen, ¿no? Como si tuviera un filtro suavizante, ¿no? Ese es el asunto. Pero si no, si tienes sol abierto, como hay en varios distritos de la capital, no lo ponga debajo del sol directo, ¿no? Sino póngale en un sitio, o sea, póngale en un pasadizo o detrás de una ventana, que le caiga el brillo, ¿no? Porque hace un poco el efecto que está mirando en la imagen que tengo de vida puesta, ¿no? O sea, es el brillo del sol lo que está cayendo en el sol directo. Sombras suaves y una imagen muy bonita, ¿no? Es decir, si grabas con luz natural, la luz directa del sol no es recomendable, es preferible trabajar con luz indirecta o suavizada o filtrada o rebotada, ¿no? Que esa es también las otras opciones que pueden ser, que si le ponen una cartulina blanca o una cosa plateada para rebotar la luz del sol y con eso ilumina, esa es una cosa muy, muy utilizada, como se llama el rodaje en exteriores. Si grabas en un interior, grabe con luz, porque hay una fantasía muy difundida entre la gente que graba con celular, de que el celular es muy luminoso, entonces aunque haya poca luz se ve. Ya, le cuento algo. La buena imagen de calidad necesita iluminación, ¿no? El video digital, para que darte una señal buena, de alta calidad y buen color, necesita iluminación. Es una fantasía eso de que
con poca luz se puede ver, no, con poca luz se puede ver para condiciones normales de trabajo, pero si se trata de cómo se llama de un trabajo profesional, usted tiene que ofrecer la mejor imagen posible. Entonces tiene que iluminar siempre, ¿se da cuenta? Ahora, depende del tipo de luminaria que tenga, ¿no? O sea, la luz de una habitación común y corriente no es suficiente, tienes que apoyarla con algo más. Puede ser que existen los aritos, los reflectores, las lamparitas, aunque sea trabaje con una lamparita, pero sin luz no trabaje. Con la sola luz natural del despacho no trabaje, ¿no? Porque cuando usted edite va a notar como unos puntitos, o si no va a tener problemas con el foco, ¿no? Algunas cosas van a ser medias difusas, porque la luz insuficiente provoca ese tipo de cosas. No, usted tiene que trabajar con luz sí o sí. Si tiene buenas luces, puedes trabajar con un plano más abierto, ¿no? Porque las buenas luces para un plano más abierto funcionan. ¿Ya? Si no tienes, pues si lo que tienes es una lamparita de escritorio y es todo lo que tienes, trabaje más bien con planos cerrados y acerque la lámpara más, ¿no? Ojalá fuera del encuadre, ¿no? O sea, pero acérquela más. Si usted trabaja con planos cerrados, puede acercar la lámpara más y va a obtener mejores resultados. O sea, tienes una lamparita y quiero trabajar así, va a tener malos resultados, de hecho, ¿se da cuenta? O sea, no, si quiere trabajar con planos abiertos, necesita trabajar con un poco más de luz, ¿no? Aros de luz, otras luces de algún otro tipo, más lámparas, necesitas más luz. Plano cerrado requiere menos luz, o sea, con pocas luces puedes hacerla, porque en un plano cerrado tú puedes acercar las luces más, entonces la cantidad de luz que entra por centímetro cuadrado, por así decirlo, es más grande, y eso te va a dar de todas maneras una mejor calidad de luz. Va a quedar mejor, mucho, mucho, mucho mejor. O sea, no piense que no se debe iluminar porque el celular ilumina, no piense eso, no, tiene que iluminar siempre. En interiores, ilumine. En interiores oscuros de tarde, ¿no? O sea, si tienes una ventana para trabajar, la ventana está bien, pero si no tienes, si estás a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ilumina. Ya estás de noche, ilumina. No trabajes en luz. Con la sola luz de la habitación, no trabajes, no. Aumente la luz, de todas maneras. Entonces, luz artificial suficiente para que la cámara te dé una buena imagen. Siempre luz, buena imagen, ¿no? Ponga luz y obtén buena imagen. Esa es un poco la frase, ¿no? que tendríamos que decir acerca de eso. Poca luz, la cámara te da una imagen ruidosa, con puntitos, con problemas de enfoque y desenfoque constantes, ¿no? Con mala calidad en general. Entonces, no, desechado, ¿no? Ahora, puedo usar una iluminación funcional. Este es un esquema bien clásico. Tienes una luz al frente, una de rellenito, o una al fondo, ¿no es cierto? Convencional. O puedes utilizar, ¿sabes qué? Luz dramática, ¿no? Porque de repente estás contando una cosa así media siniestra, ¿no? Y entonces poner la luz abajo, una luz arriba, genera unas sombras extrañas que funcionan bien para cierto tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, quieres ser misterioso, tienes alguien que está hablando, pues, de experiencias paranormales, ¿no? Por el estilo. Entonces, iluminarlo con algo adecuado funciona, ¿no? Te ayuda a crear un contexto adecuado para enfrentar la entrevista, ¿no? Entonces, usar luz dramática también es una opción, depende del tema, depende del tratamiento. Un perrito que está ladrando ahí, disculpen, muchachos, que no se escuche demasiado. Sigamos con esto, PS. El tema del audio es importante, una entrevista, el tema del audio es crucial. O sea, usted no me puede presentar algo que esté con el audio mal registrado. Entonces hay un tema ahí. Si usted está trabajando planos muy abiertos, ¿ya? El micro del celular va a reflejar cómo se llama esa distancia y no se va a escuchar bien. Debe procurar que la entrevista tenga un audio muy presente. Entonces, en algunos casos, se hace que las personas le hablen a un celular, o sea, con un celular grabas la imagen y con otra vas registrando el audio de una manera más clara. Esa es una opción, digamos, extrema, digamos, ya está en el límite de lo que se debe hacer. En realidad no es lo que se debe hacer, lo que se debe hacer en realidad es tener un micro. Para el tema de la entrevista, hacerlo con un micro, de verdad, es lo ideal. Ahorita en el mercado hay una variedad de micros, o sea, que digamos, los precios van desde 60 a 300, 400, ¿no? Pero digamos, esos micros tipo los Boya 80, como el que tengo yo, ¿no? En este momento, ¿no? Este tipo de micro, por ejemplo, es genial para las entrevistas. Esta versión es micro único, ¿no es cierto? Pero hay una versión que es doble micro, ¿no? Que tiene dos micritos. Entonces, uno lo tengo yo y otro lo tiene el entrevistado, ¿no? Este tipo de micrito funciona. Hay también micros inalámbricos, que pueden ser utilizados, pero la idea es esa, no quiero que se mentalice en la necesidad de procurarme un trabajo de buena calidad. Entonces, si usted quiere hacer un trabajo de buena calidad en imagen, ya sabe cómo resolverlo. En audio, es micro. En audio entonces un micro. La versión micros inalámbricos, ¿no? Hay varias versiones, es una, por ejemplo. Es un micro dual que le dicen, ¿no? O sea, yo tengo una caja en donde vienen dos micros.
Entonces uno se lo doy como se llama el entrevistado, tal entrevistado, se lo conecta al celular y eso se registra. Y eso registra pues, el audio mejor. Entonces, ¿necesita tener un buen registro de audio? Sí. Para la entrevista, sí. O sea, eso de que quiere trabajarlo conmigo, con el celular de lejos, olvídese esas cosas. Usted ya está digamos, entrenándose para ofrecer un buen producto profesional. Es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, usted tiene que buscar hacer lo necesario para poder ofrecer un buen producto profesional, como se llama cuando usted... Entonces, no puede jugar con eso, ¿no? Entonces, esta entrevista no es un juego, este trabajo no es un juego, usted tiene que darme un buen producto. El audio es una herramienta que tiene que estar bien resuelta, ¿no? Entonces, busque un lugar tranquilo o poco ruidoso para la entrevista, ¿no? Si a la mitad se introduce un ruido así indeseable, corte, ¿ya? Porque eso no hay forma de disimularlo y no queda bien que usted lo incluya en edición. Entonces, si a la mitad se mete un ruido así fuerte, un camión que pasa, un perro que ladra, por un ratito, retome, siga grabando, ¿no? No me deje ese tipo de cosas en el resultado final, de ninguna manera, ¿no? Si quedó ahí en la grabación, no tuvo tiempo ni oportunidad para cortarla, ya sabe que esa parte no la puede incluir dentro de la versión final de la edición, ¿ya? Eso es algo que, por favor, quiero que le quede claro. El audio bien registrado para poder trabajar, para que sea aceptable, ¿no? Entonces, digamos que opciones alternativas son tener el celular, ¿no? Para que se registre bien, pero como les digo, no es la mejor solución, queda un poquito feo. En una entrevista no queda bien. Trabaje con micros independientes, como este que estoy utilizando yo, ¿no es cierto? Como este que estoy utilizando yo, que está conectado, ¿cómo se llama? A mi equipo de registro. Yo no estoy grabando en el celular, estoy utilizando una mezcladora, pero digamos en el caso de ustedes va a estar el celular, o puedo utilizar algún tipo de micro, no sé si a ver, un tipo de micro, este es un micro dual inalámbrico, por ejemplo, ¿no? Esto cuesta, ¿qué? 120 soles, digamos. Que dice, 120 soles no tengo, sí, pero lo que pasa es que usted está empezando a hacer un trabajo de calidad profesional, tiene que buscar las herramientas necesarias. El audio es un tema delicado, tiene que estar bien registrado. Entonces, yo encarecidamente recomiendo que utilice micro para trabajar, de todas maneras, ¿no? Porque es la única forma de garantizar que el registro quede bien. El resto son ya precauciones que debe tomar. Retomo el PPT. Yo lo que les decía es de que busque un sitio tranquilo, ¿ya? Y si se mete un ruido, o cortas, o retomas, o que cuando estés editando, sabes que esa parte no lo incluyas, ¿no? Porque es inaceptable que en la mitad de entrevista tengas un ruido espurio, que esté como se llama fastidiando, ¿no? Este tipo de perro que está ladrando ahorita por mi barrio. Entonces, yo estoy haciendo una entrevista y viene esto. No, esa parte se corta, eso queda fuera de la edición, ¿no? Y retomo, ¿no? Retomo un ratito. Esas cosas pasan, eso es incontrolable, ¿no? Estas cosas ocurren. Pero el micro incluso también ayuda a que, ¿cómo se llama? Que se escuchen menos. Yo imagino que están escuchando los perritos que estoy escuchando yo un poquito lejanitos, lo están escuchando un poco lejanos, porque el micro me ayuda. Cuanto más cerca está de la persona que está hablando, más aíslas, como se llama, el sonido principal. Y eso es lo que se necesita obtener. Por eso el tema del micro, ¿no? Por eso el tema del micro. Use micrófonos cableados, de cable largo, o inalámbrico, ¿no? Esas son las cosas que debe utilizar. Este que está en la foto ahorita es el que tengo yo justamente, ese estilo. Los micros para celular, un detalle. Tienen, ¿cómo se llama? El palito vertical en el enchufe. Ve que tiene 4 segmentos, 1, 2, 3, 4 segmentos. Ya, los micros que son pensados para celular tienen 4 segmentos, justamente, ¿no? Porque la forma en que está ordenado el conector en el celular tiene esa característica. O sea, si solo tiene 3 segmentos, ese micro puede servir para una cámara o para conectarla, como se llama en tu computadora, pero no para el celular, ¿no? El celular requiere de un micro con un conector especial, o digamos un micro que tenga alguna modalidad que con un switch te permita o bien trabajar para celular o bien trabajar para otro tipo de aparato, ¿no? Pero el micro de celular, así, de hecho, la forma de reconocerlo, ¿no? Es que tiene el palito, el conector tiene 4 segmentos, como el que está ahorita apareciendo en pantalla. 4 segmentos es el conector para celular. Post-synchro es el tema ese de grabar el audio en otro celular y luego en edición juntarlo, ¿no? Es complicado, lo recomendable es tener un micro directo y punto, ¿no? Ese es, porque el otro requiere que lo grabes aparte y en edición lo vayas juntando y lo sincronices para que quede bien, ¿no? Entonces es complicado. Si solamente fuera una entrevista de audio sin imagen, grabar con el celular sí funciona, ¿no? Porque no ves el tema de estar acercando el celular.
si fuera una entrevista solo audio. Pero las entrevistas que ustedes van a presentar son audiovisuales, es que le digo que no es la solución utilizar el celular como micro, ¿no? Sino utilizar un micro independiente. ¿No? Esto es lo que dice, ¿no? Para una entrevista de video se requiere algún tipo de micro, ¿no? El micro, ese micro que estaba en una cajita, que eran dos, es este tipo de micro que están mirando acá, ¿no? Que se conecta en la parte inferior del celular con un conector USB especial. Depende del modelo. Los modelos modernos ya tienen este tipo de conector todos, casi todos. Pero lo otro es con conectorcito, como enchufito, eso funciona en todos los modelos, ¿no? El tema de la composición, pues usted tiene que componer la imagen de una manera eficiente, digamos, no es lo normal que en una entrevista las personas se tengan al centro de la pantalla, ¿no? Tiene que ladearlas un poco, ¿no? O sea, que está apareciendo aquí y mirando un poco así, no mirando así, ¿no? No de perfil, no deberían estar de perfil, usted tiene que poner la cámara de tal forma de que pueda ver, digamos, los dos ojos de la persona. Entonces, no es que usted se ponga en ángulo 90 grados para ver a dos personas, eso lo puedes tener en un momento determinado, pero cuando ya comienza la entrevista, usted tiene que buscar el ángulo, ¿no? Tiene que buscar un ángulo, o sea, esto es lo que no tiene que ver, o sea, si la persona está hablando y la está viendo de perfil todo el tiempo, eso está mal. Entonces usted tiene que buscar la posición de cámara un poco ladeada, ¿no? Para que la persona aparezca así, que se le ven los dos ojos, o sea, se me ve a mí mirando para allá, usted puede ver mis dos ojos, obviamente uno más que el otro, ¿ya? Pero está como inclinado. Entonces usted no está parado ángulo 90 grados con respecto a la persona que está hablando, no está parado en diagonal para que la persona se le vea así de esta forma. ¿Ya? Y además no me tiene al centro de la pantalla, ¿no? Me tiene recargado hacia Profe, un una lado. consulta. Dígame. Le he dejado igual una consultita ahí en el chat sobre el tema de la transición y de los títulos, por si Prefiero acaso. que la formule, prefiero que la formule, porque ahorita Ah, por ok, ejemplo, no hay problema. Ya. Si queríamos saber si es que esta vez podríamos usar algún tipo de transición y si es que podíamos rotular el video. Rotular, ponerle títulos, nombres, sí, definitivamente. Sí, correcto. Con las transiciones quiero que no exagere, o sea, quiero que se vaya, ¿cómo se llama? Que me vaya por corte y por disolvencia fundamentalmente, ¿no? Quizás en la primera parte que tiene que venir una reseña o algo por el estilo, de repente puedo utilizar algún tipo de transición digital solo en esa parte, pero en la entrevista misma, o bien por corte o bien por disolvencia, o sea, disolvencia es cuando una imagen va desapareciendo mientras la otra va apareciendo, ¿no es cierto? O hace eso o hace corte. ¿Ya? No le ponga más cosas en términos de transiciones, ¿no? En la primera parte, en la reseña, como tiene que hablar de contexto o pueda presentar una pequeña reseña del entrevistado, ahí sí puedes utilizar otras cosas. ¿Ya? Pero en la entrevista en sí mismo, ya en el momento en que la dinámica es preguntas y respuestas, ahí corte o disolvencia nada más. Rotular sí, o sea, ponerle el nombre a la persona abajo, eso sí, eso sí. Y los créditos al final, ¿no? El crédito de realización, ¿no? Entrevista realizada por tal cámara, tal, reportero tal, eso sí, eso sería bueno tener eso en el resultado, ¿no? Sería ideal. Ya, buenísimo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Algo que de repente es lo que me decía, que había una pregunta en el chat. ¿Qué cosa, si me la dice? Profesor, yo tengo otra pregunta. Dígame. En este caso, para el trabajo puntual, ¿podemos trabajar con dos celulares o solo uno nada más? El tema de los dos celulares es para tener, digamos, dos visiones, dos planos diferentes, ¿no? Y no necesitar cortar para acercarme o alejarme. Sí, trabaje con dos, o sea, eventualmente, ¿no? Pero, o sea, acuérdese que el personaje principal es el entrevistado. O sea, si yo tengo dos celulares es para tener al entrevistado en un plano más abierto y otro en un plano más cerrado. No para tener uno con el entrevistado y otro con el entrevistador. Quiero que entienda eso. La vedette de la entrevista es el invitado. Entonces, yo lo que voy a necesitar son los mejores planos del invitado. Tengo dos celulares, no es uno, no es tipo estudio, uno para el entrevistador, otro para... No. Si yo le digo dos, es para que tenga un plano más abierto, digamos, ¿no? Del entrevistado, y un plano más cerrado para aprovecharlo cuando la persona esté diciendo una cosa así que valga la pena enfatizarla. Y más bien, las tomas del entrevistador, hágalas aparte. O sea, usted puede hacerla después de la entrevista, en el mismo sitio, ya pone la cámara acá y hace de que la persona, el entrevistador, diga las preguntas. Y eso yo en edición construye la ilusión de que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Pero de esa forma. Entonces, si va a usar dos, no utilice, quiero que le quede claro, no utilice uno para el entrevistado, otro para el entrevistado. No haga eso, no lo haga. Ya, o sea, si hace uso de dos, utilice uno, o sea, ambos sobre el entrevistado, pero uno en plano más cerrado, otro en plano más abierto, para no tener que estar parando la entrevista, porque, uy, eso quiero que lo digas en plano cerrado, para no hacer eso, porque rompe la dinámica. ¿Ya? Entonces, ¿está entendiendo de qué se trata?
O sea, no es uno para uno y otro para otro. No, eso no. Ese es esquema de estudio. Pero en las cámaras de estudio yo sí puedo hacer zoom en el aire y puedo hacer otra serie de cosas que el celular no me permite. ¿Te das cuenta? Como está trabajando con celular, no va a utilizar dos celulares para uno para el entrevistado, otro para el entrevistado. ¿Está quedando claro eso? Perfecto, profesor. Ya está, es correctamente. Ya, de eso justamente voy a hablar al ratito. A ver, entonces el tema de composición, ¿no? Le digo, no lo tenga al centro, téngalo ladeado, ¿es cierto? Si al caso corrige, si la persona se mueve demasiado, corrige un poco la posición del encuadre, pero nada más, ¿no? No otra cosa. Deje aires, ¿no? O sea, usted no puede tener, digamos, por ejemplo, así, ¿no? Que mi cabeza está pegada contra el borde y no hay espacio, ¿no? O mi barbilla está demasiado lejos, entonces no hay espacio. O está cortado de esta forma, eso es un mal encuadre, ¿no? O sea, cuando usted construye la imagen, debe haber, digamos, ciertos espacios, a ver, un ratito, déjenme dejar de compartir. Miren, un encuadre mal construido, por ejemplo, es cuando usted tiene la cabeza pegada contra el borde y acá no hay espacio, ¿no? Otra opción de mal construido es cuando usted tiene, por ejemplo, el corte así, ¿no? Profesor, disculpe, Dígame. perdón que le interrumpa, es que la clase iba hasta las 10:45. Nos hemos Perdón, pasado sí. ya. Ya, sí, ya, cierro No es que no esté mal, pero no, bueno, tenemos también otras. cierro con esta idea. O sea, el tema es, construye una imagen con un poquito de aire a los costados, arriba, abajo, y eso funciona perfecto. Eso es lo que tiene que tener. Cierro con una idea más para cerrar la clase, un segundito. Tienes razón, gracias por el aviso. Ya. El encuadre corporal, ¿no es cierto? Quiero que revise porque tiene como recomendaciones, ¿no? Entonces, este PPT contiene, por ejemplo, el corte debe ser un poquito más arriba de la cintura, un poquito más arriba de las rodillas, etc. La imagen debe ser estable, lo más estable posible, ¿ya? Si una imagen inestable en realidad puede ser muy desagradable, utilice lo que sea necesario, un trípode o algo por el estilo, cualquier cosa vale en realidad, y digamos que lo puedo dejar ahí, vamos a dejarlo ahí. Ya. Entonces, para el tema de la entrevista, están las instrucciones ya en la tarea puestas. Los PPT ya también están colocados, se utiliza eso como guía. Y más nada, ¿no? Prepárese, por un lado, uno, para hacer el trabajo, y dos, para prepararse para el examen. Y nos vemos en el examen. A menos que haya alguna otra pregunta, lo podemos dejar ahí, a la siguiente. La siguiente sesión es el examen, por si acaso, ¿no? Listo, profe. Cuídese. Bonito domingo. Profesor. Bye, bye. Correctamente. Profesor, una consulta. Dígame. Bueno, no respecto al tema, ya que terminó la clase, por favor, en el trabajo anterior, mi archivo de YouTube todavía no cargaba, entonces yo envié el Word y luego les juntaba en comentario el archivo de YouTube el mismo día. O sea, Ya, ahí voy a está el checar comentario, por favor. Claro, esos casos, o sea, lo que no tiene que hacer es arriesgarse a entregarlo en el último minuto porque les puede fallar la tecnología. Acuérdense, la tecnología falla siempre. Sí, sí, eso es lo que me pasaba, porque como yo no estaba ahí, que esperaba que cargaba y no me quedé 3 horas, 2 horas y nada, internet es lentísimo. Por eso que le envié el comentario. Claro, no es mi intención cortar cabeza, quiero que aprendan todos, ¿no? Pero digamos que leo, no se arriesgue a entregarme en el último segundo porque la tecnología traiciona. Detengo la grabación, ahora sí. Ya, profesor. Detengo la grabación. Sí.